Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa Ángulo 13. Hoy ya lo teníamos anunciado, vamos a tener un monográfico bastante especial porque se cumple el aniversario de la tragedia del Titanic, del hundimiento del Titanic. Y nos planteamos hace algunas semanas, vamos a hacer algo sobre el Titanic y nadie mejor para hacerlo que Iván Figueiras, nuestro compañero Iván, porque además él tiene los conocimientos referidos al mundo de los barcos, al mundo de la náutica, pero además tiene un libro publicado sobre, yo digo que las verdades de la tragedia del Titanic. Esta noche vamos a tener, por tanto, ese monográfico, nada, ahora en menos de 30 segundos, en un minutito, arrancamos con él, en el que vamos a descubrir algunas cosas que en mi caso particular ni conocía, desconocía por completo. Y vamos a desmitificar muchas de las cosas que se dicen sobre esa tragedia. Estás invitado, estás invitada, arrancamos, esto es Ángulo 13. Nuestra temporada nos va llevando poco a poco a temas realmente apasionantes. Esta noche, uno de ellos. Comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero. Pues en pantalla lo tenemos. No es una novedad verlo, porque es frecuente que participe con nosotros en el Ángulo 13. Iván Figueiras, buenas noches. Muy buenas, Juanca. Bueno, pues en esta ocasión queríamos tenerte porque fíjate lo que te voy a decir. Después de haber leído bastante sobre el asunto, de haber visto documentales y estas cosas que nos ofrecen los canales temáticos, tengo clara mi conclusión, y es que para hablar del Titanic nadie mejor que tú, nadie mejor que Iván Figueiras, por la claridad con la que hablas. Te lo agradezco, sí. Y porque además eres el autor de un libro que yo no había leído y que estoy leyendo y lo tengo bastante avanzado ya, RMS Titanic, donde no todo es hablar de mentiras, porque al Titanic le rodean muchas mentiras. No sabía que tantas. Sí, la verdad es que yo hago una especie de juego con la gente de decirle, mira, dime 10 cosas que sepas, subrayo, que sepas sobre el Titanic. Y el 80% suelen ser trolas. Pero el 80%, o sea, de las 10 que me dice, a lo mejor son ciertas 2. ¿Y por qué hay tanta trola, Iván? ¿Porque desde un principio se contaron las cosas mal o no se conocían y se inventaban? ¿O porque el tiempo ha ido distorsionando la verdad para convertirla en lo que hoy en día es el expediente Titanic? Es que hay dos formas de verlo. Una es la forma internacional y luego está la forma española. Aquí en España ya sabemos que hay un enorme número de personas que se dedican a coger segundas fuentes porque no tienen capacidad de acceder a las primeras. Básicamente en el caso del Titanic porque no saben inglés. O sea, así de claro. De hecho, muchos de ellos creen que saben inglés, pero luego cuando ves lo que traducen dices, my God. Entonces, esa es una de las causas. A nivel internacional sí que hubo mucha leyenda urbana, mucho horror al principio de toda la historia. Pues sobre todo porque después de la colisión y entre la colisión y el hundimiento, que fueron a lo mejor 2 horas 20, 2 horas 40 minutos, se enviaron una serie de mensajes muy extraños o bien desde el Titanic o bien desde otros barcos. Pero existieron por el éter una serie de mensajes telegráficos muy raros que decían historias contradictorias. Luego los supervivientes
tardaron desde el lugar del hundimiento, cuando fueron rescatados por el vapor Carpathia, tardaron un par de días en llegar hasta el puerto de Nueva York. Claro, la prensa no tenía nada que decir. Entonces, con las 4 pistas que tenían, empezaron los periodistas a elucubrar y dijeron una serie de tonterías. Claro, cuando no hay información que esté llegando, un buen periodista recurre al archivo, por lo menos para, como hacen ahora los telediarios, para rellenar, ¿no? Entonces, las cosas que cogían para rellenar eran muchas de cosas de las cuales además no tenían ni pajolera idea. O sea, un periodistilla normal y corriente se coge una revista de ingeniería naval, que podía ser de shipbuilder, y no sabe ni lo que pone ahí. Entiende una serie de conceptos porque está escrito en su idioma, pero luego lo de ingeniería no entiende. Entonces, se van creando noticias y demás, pero en el mundo anglosajón esto se solucionó bastante. O sea, se encauzaron las cosas rápidamente para que fuese en la dirección de la información real. Se siguen colando muchos pequeños mitos y cosas que hay, pues es inevitable porque es un sitio con... Hubo 700 y pico supervivientes, entonces son 700 y pico testimonios. Hay cosas que uno ve de una manera, que interpreta de otra. Eso es lo normal. Lo que pasa que por la parte española, casi toda la información que hay, yo conozco gente del mundillo, amigos míos, no tengo que decirlo, que se autoconsideran unos absolutos titanófilos que no veas. Y mantienes una conversación de 5 minutos con ellos y dices, anda, majo, es que no tienes ni puta idea. O sea, no sabes de lo que estás hablando. ¿Pero por qué es? Porque ha leído segundas fuentes que ya partían de cosas equivocadas. No se han ido de cabo a rabo, por ejemplo, las actas judiciales ni de lo que sé, el proceso que hubo en Estados Unidos, el Senado americano, o el proceso que hubo en Londres. No se las han leído porque no tienen la capacidad para poder hacerlo. A mí me gustaría que vamos a establecer cierto orden cronológico. Se está conmemorando el aniversario de esa tragedia. Y nada mejor que conocer, yo creo, como punto de partida, si te parece bien, un poco cómo era el ecosistema social de aquella época, porque antes de subirnos al barco, antes de entrar a hablar de ricos y pobres, si lo quieres llamar así, vamos a centrarnos. La sociedad que había en aquella época estaba diferenciada así, de esa manera tan clara, ricos y pobres. Sí. Como la de ahora, exactamente igual, con una diferencia. En aquella época las cosas se les llamaba por su nombre. Tú eres rico, yo soy pobre. Ahora empezamos con eufemismos, gilipolleces de tercer mundo, primer mundo, clase media, clase alta. Go fuck yourself. O sea, las cosas, de verdad, no, es una cosa que... Y luego soy yo el discapacitado, que es lo que me hace mogollón de gracia, porque le llaman las cosas por su nombre. Pero dices... ¿Qué pasa? Que no se ocultaba, se hacía visualmente. O sea, tú ibas a entrar a un barco y no había nadie políticamente correcto que te decía os-as. Decía, pasajeros, subid a bordo. Ya está. Párrafo corto. Pasajeros de tercera clase, aquí, a que os despiojen. Pasajeros de primera clase, hombre, pasad por aquí, yo los pongo en la alfombra roja, no pasa nada. Pasajeros de segunda, buscar la vida. O sea, que así, estaba... la diferenciación. O sea, estaban los profesionales, que eran abogados, periodistas, lo que fuera, que era la gente de segunda clase, lo que hoy en día se llamaría clase media, que me da la risa, lo que ahora es clase media aquí en España, me da la risa, porque estamos todos muertos de hambre, y luego estaban los pobres, que no sé cómo los llamaríamos en España, subclase o... Ni idea, porque como se nos van acabando los eufemismos, que los vamos sustituyendo, pues ya a los pobres, como ratas, los que les despiojaban y demás, que lo único que querían era emigrar a Estados Unidos, a la tierra de las oportunidades, a ver si podían comer, porque se morían de asco en sus propios países. Y lo que antes llamábamos mendigos y ahora los llaman sin techo, ¿no? Eso, peor. Transeúntes, que lo de sin techo te ha quedado muy de los años 90. Ponte al día. Ahora se llaman transeúntes. Cuando yo era un niño, un transeúnte era un señor que pasaba por la calle. Ahora es una persona, y yo he trabajado con ellos el año pasado. Estuve 3 meses trabajando en el albergue. Y ellos, ¿cómo se llaman a sí mismos? Gente de la calle. Fíjate. Pero llega el señorito blanco, pobrecito, la pesada carga del hombre blanco, y es que discapacitados. Mira, lo que antes se llamaba minusválido. Empiezas a rebobinar y todo así falseado. Y en cambio, en aquella época no se mentía de esa manera. Había mucho que aparentar, pero dentro de tu propia clase. O sea, tú no intentabas modificar la realidad. Tú simplemente intentabas, por ejemplo, si eras un pasajero de primera, parecer más rico, más opulento de lo que realmente eres. Claro. Pero sin salirte de ahí.
Y la diferenciación efectivamente era visible. Los pasajeros de primera clase, por ejemplo, desde París, para poder embarcar en Cherburgo, tuvieron su tren, su lujoso tren, todo perfecto, llegaron desde la estación, recibían unos oficiales, les llevaban entraban por un vestíbulo especial lujosísimo, una marabunta de camareros les ayudaba. En cambio, los de tercera clase, eso, tenían que pasar por un reconocimiento médico, los se aseguraban de que no tuvieran piojos, etcétera, etcétera. O sea, ya se daba por hecho que por ser pobre tú podías contagiar una enfermedad, podías tener piojos. O sea, que antes de embarcar incluso ya estaban diferenciados, no se mezclaban. Totalmente. Ahí es donde quería llegar. Antes de ver el barco, ya estaban diferenciados en clase. Unos venían en un tren de lujo, los de segunda clase iban por su cuenta al puerto y embarcaban normalmente por su puerta de embarque y se encargaban a sí mismos, bueno, también tenían apoyo de camareros y demás para llegar a sus camarotes, porque el Titanic era un laberinto, pero los de tercera clase antes tenían que pasar por el aro. Tenían eso, asegurarse de que no había enfermedades, de que no había piojos y demás. ¡Ojo! Una cosa que tenía el Titanic, el Titanic y su hermana gemela Olympic, un detalle muy bueno que tenían, que a la tercera clase la trataban muy bien, pero muy bien. O sea, se acababa el proceso ese muy típico, muy social de la época, pero llegaban al barco y los pasajeros de tercera clase también tenían sus camareros que les decían, ven conmigo, tu camarote es, a ver, déjame el billete, sígueme, que te llevo. Caray. Y les llevaban a los camarotes, les explicaban todo. O sea, que la tercera clase de Titanic, la verdad, estaba muy bien. Comparada con lo que era la época, ya hemos visto cómo se les trataba a los pobres. Y comparado con lo que muchas veces hemos escuchado o leído, ¿no? Porque la idea de profano, a mí me encanta ser profano y hablar con gente como tú porque aprendo muchísimo rápidamente, ¿no? A mí también me encanta. Los profanos, ¿qué idea tenemos? Pues, o yo por lo menos, que en ese barco estaban hacinados un montón de pobres. Cuando digo hacinados, apilados, sí. Comiendo lo que llevaban en una mochila, y luego estaban los ricos que comían como la película nos ha ofrecido como auténticos marqueses y reyes, ¿no? Pero tú me estás diciendo que, bueno, cierto trato sí había, digamos, de cortesía con ellos, ¿no? Según me dices. Pero bueno, no solamente un trato de cortesía. Hacinados, dices. Mal. Hacinado, estás en un crucero de estos de ahora, mi madre, de los de hoy en día. Tú que eres canario lo sabes mejor que nadie, vamos. O sea, eso sí que es estar hacinado. En cambio, en los camarotes de tercera clase del Titanic sí que había algunos que eran tipo sollado, pero no era lo más... O sea, un sollado es una habitación comunal muy grande, como si fuera un seminario. Un albergue. Un albergue, efectivamente, no salía. En un barco. Pero la mayor parte de pasajeros de tercera clase estaban en habitaciones, vamos a decir, de 2 literas, de 4 y 4, si viajaba una familia, viajaban juntos, que a lo mejor tenían una habitación imagínate una familia de papá, mamá y 5 hijos, pues tenían una habitación de 8 plazas para ellos. O sea, una habitación, particular. O sea, me va a ver a mí en un crucero de hoy en día que te da un camaretucho en el que apenas cabes, que parece un dormitorio de estos japoneses. No, los camarotes de tercera del Titanic eran bastante grandes, pero, ducha caliente, calefacción, 3 comidas al día completas, más tu pisco labis nocturno, que lo tenías, que tienes hambre a las 12 de la noche, te coges un poco de quesito, unas galletitas, que lo tienes en el comedor ahí las 24 horas del día a tu disposición. Pero esto lo tenía la tercera clase. Eso es la tercera clase. Esto es la tercera. Caray. Fíjate, sí, te estoy viendo la cara, patidifuso, estupefacto, obnubilado, sorprendido. Claro. Iba a decir que no me importaría embarcarme, pero claro, en el Titanic. No, a mí tampoco. O sea, he estado en muchos barcos y personalmente en ninguno he comido un menú como el de tercera clase del Titanic. En ningún barco. Bueno, antes de embarcarnos, sí. Corrijo, el submarino Mistral. Teníamos un cocinero. Fíjate la envidia que me das. Cada vez que hablas de submarinos, me das una envidia. Yo jamás he estado dentro de uno. Con lo cual igual entro y la envidia se me quita, ¿no? Pero me atrae mucho la idea esa de estar en un submarino y, bueno, en fin, ese tipo de vida, esa cordialidad, hacer equipo con los que están ahí, bueno, ese es otro mundo, ¿no? Oye, algún día teníamos que ir a Cartagena a visitar a Santi, porque yo además quiero ir allí a visitar los submarinos, podríamos ponernos de acuerdo. Pues nos vamos a poner de acuerdo. Visitar el Mistral y el Tramontana, que eran mis niños, que hace 20 años que no estoy allí. Y, joder, tengo muchas ganas. Podríamos organizar algo.
Santi, que seguro nos está viendo, sabe, porque además yo le leo la mente, que cuando todo esto pase, quiere que se haga algo allí, que se organice algo, y va a ser el momento adecuado. Estoy de acuerdo. Oh, pues muy buena idea. Verás que sí. Bueno, antes de embarcarnos en el Titanic, vamos a fijar algunas cosas, a ver si yo tengo ideas erróneas con esto. El Titanic era uno de 3 hermanos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Estaba el Olympic, que fue el primero, gemelo prácticamente al Titanic, ¿no? Prácticamente. Y luego salió uno al que llamaron Gigantic, que lo rebautizaron como Britannic. ¿Estoy en lo cierto? No. Vale, pues ahí vamos a aclararlo. Esta, por ejemplo, me encanta poder presumir de esto, también me la tragué yo. O sea, yo hace muchos años ya que lo sé, vamos, pero en principio yo que me creía el más listo y el que más sabía del Titanic, me la tragué doblada también. ¿Por qué? Pues porque miras fuentes, no de segundo nivel, pero casi, ¿no? Pues, miras fuentes que crees que pueden ser exactamente de primer nivel, pero que no las interpretas bien, te falta experiencia y demás. Y también me lo creí. ¿Qué pasa? Que cuando confirmas que no hay ni una sola fuente primaria que mencione la palabra Gigantic, y cuando ves ya un artículo completamente encendido del archivero de la Harland & Wolff, que es la naviera que construyó, perdón, el astillero que construyó el Titanic, y dices, vamos a ver, si no existe en Harland & Wolff absolutamente ni un solo documento que mencione la palabra Gigantic, pero existen centenares de documentos que dicen Britannic, desde antes de que se pusiera la quilla, dices, vamos a ver, cuando se puso la quilla del Britannic, el Titanic ya estaba hecho. O sea, fue un proceso mucho más lento y demás, y tardó en entrar en servicio 2 años más, ¿no? Pero cuando se hundió el Titanic, el Britannic ya medio existía. Y ya tenía su nombre y ya tenía todo, como se hace siempre en un astillero. Un barco nace normalmente con su nombre. Y nada, no existe Gigantic o Gigantic, no existe en ningún sitio. Y eso... hasta yo me la tragué, ¿eh? Eso se habrá inventado, digo yo, que pues para darle mayor importancia o dimensión al nuevo, ¿no? Lo que hablábamos antes de cuando el periodista no tiene nada que decir y tiene que rellenar ese hueco. A veces lo haces de forma muy afortunada, pero a veces la lías parda. Porque hablas de algo de lo que crees que sabes y no sabes. Eso es como cuando un periodista sustituye el nombre de cementerios por Camposanto. Ahí lo dejo. No sé. Igual no lo pillaste. Exactamente eso. Es exactamente eso. Efectivamente. Bueno, vamos a subirnos, ahí lo dejo, vamos a subirnos al Titanic. Bien, estamos embarcando. Por un lado, vamos a decirlo así, los adinerados, los ricos, y por otro lado, los menos ricos o los pobres directamente, ¿no? Y en medio los de segunda, que es que todo el mundo se olvida de ellos. Y los de segunda. Y luego te diré por qué. Diré por qué. Una vez dentro del barco, una vez situados cada uno en sus camarotes, ¿existía la posibilidad de mezclarse durante el trayecto? Es decir, ¿ricos y pobres se podían encontrar en algún punto del barco durante el recorrido? Muy poco, muy poco. O sea, por ejemplo, sí que existía la excepción de que a un restaurante en concreto de primera clase sí podían acudir pasajeros de segunda, siempre y cuando fueran de la mano de algún... Podían ser invitados por uno de primera clase, ¿no? Vale. Y en algunos sitios, por ejemplo, la cancha de squash no la podían utilizar los de tercera clase, pero estaba tan cerca de camarotes de tercera que si se ponían 2 pasajeros a jugar al squash ahí, pues ellos lo veían por las ventanas, pero normalmente no, había mucha separación entre las clases. En aquella época, por ejemplo, fíjate qué tontería, pero hay un punto en la cubierta de botes, debajo, justo inmediatamente debajo, tiene la cubierta A, que es donde están los camarotes más lujosos del barco, y la cubierta A tiene un pequeño saliente atrás, ¿no? Que se hizo hay unas fotografías muy conocidas de ese saliente. Pues la cubierta de botes, la parte más a popa, es una zona de paseo de segunda clase. Y la de la cubierta A, que está por debajo, es una zona también de paseo de primera. Y es una rareza absoluta de la época en la que estuvieran los pasajeros de segunda un piso por encima, pudiendo mirar a los de primera de arriba abajo. Y eso es una cosa que se menciona mucho en los libros de arquitectura del Titanic. Se menciona y dice, oye, esto sí que es una excepción. Porque se tenía muchísimo control de todo ese tipo de cosas aparentes en la época. Porque eso se cumplía, es decir, sí. Cuanto más abajo, menos poder adquisitivo tenías. El que iba más pegado al agua.
No exactamente, pero sí. O sea, no era, la norma escrita no era cuanto más pobre, más abajo vas. Pero ¿qué pasa? Que en un barco es mucho más cutre el camarote cuanto más abajo, porque tienes una portilla más pequeña, más chiquitina, la forma del camarote también es más curvada cuando estás llegando. En cambio, un camarote que está en la superestructura, no en el casco, ya tiene tus paredes verticales, ya no tienes una portilla, tienes un ventanal. Entonces, lo lógico es que cuanta más pasta pagues por un camarote, más arriba estés. También tienes mejor vista. O sea, no es lo mismo en muchas ciudades que tienen vista al mar, vale el doble. Yo lo he conocido, viví una temporada en Sopelana, que está allá al lado del mar, y me acuerdo que la casa de mi vecino les costó 800.000 pesetas más que la nuestra. Porque yo no veía el mar, pero él veía un tramito, una olita. Cuando había marea alta, veía una ola que subía. 800.000 pelas. Y la casa de mi padre creo que costó 7 millones, algo así. Imagínate qué proporción. Solo por ver una ola. Pues el camarote igual. Una vez que el barco zarpa, la pregunta que te hago es la siguiente. En ese momento, cuando ya empieza a avanzar, ¿hay algún tipo de colectivo, hay algún tipo, una empresa en este caso, poderes fácticos, si quieres llamarlo así, que estaban presionados para que aquel viaje fuese un éxito? Es decir, ¿aquel viaje se inició con presión? Sí, pero la típica, o sea, no pensemos mal, no pensemos conspiratoriamente, es que llevaban una época de mala suerte en ese sentido de haber planificado varias veces el viaje inaugural del Titanic, que el Titanic está previsto como una máquina de hacer pasta, básicamente para eso. Claro. Y el tiempo que un barco está parado en puerto, cuando ya está terminado, tú ya has pagado los 2 millones de libras que te ha costado construirlo, estás pagando los sueldos de la gente que está en tierra haciendo el mantenimiento del barco y dice, carajo, vamos a ponerlo, como decimos los buzos, hay 2 tipos de trabajo, el que nos da dinero y el que es necesario, pero no nos da dinero. Es lo mismo estar de operativa, como diría mi jefe de operaciones, que estar haciendo trabajos de oficina, que son necesarios, pero que son una pérdida de dinero. Claro. A los buzos lo que les da dinero es estar de operativa. Pues a las navieras lo que les da de dinero es que el barco esté navegando. Entonces, al final, vamos a sacar el Titanic sí o sí, porque esto estamos aquí perdiendo dinero con ella. Porque además hubo huelgas del carbón, ¿verdad? Que retrasaron, porque hay que recordarlo, el Titanic sin carbón no era nada. Esas huelgas frenaron, digamos, aplazaron también esa salida, ¿no? Fue la huelga de carbón, pero ya venían atrás porque el Olympic metió un leñazo con un palazo con la hélice, rompió una de las palas de la hélice y, claro, entró renqueando al puerto norte. Luego volvieron y tuvieron que sacar al Olympic en el dique seco. ¿Y de dónde sacas tú una hélice de ese pelo? Pues analizas el que tienes al lado. ¿Por qué? Porque Olympic era la estrella del equipo, claro. Había que tenerla corriendo. Entonces sacaron una de las hélices del Titanic que estaba, estaba fácil de sacar, se la enchufaron al Olympic, volvieron a meter al Olympic al agua, pero en ese interim construían o preparaban una hélice nueva que esa ya se la pusieron al Titanic. Ahí perdieron, a lo mejor pudieron perder 10 días o una cosa similar. Luego ya la huelga de carbón que venía de atrás y se terminó 5 días antes de la partida real, de la partida efectiva del Titanic, el día 10, pues aún así, claro, una huelga que paralizó toda la industria, pues hasta que las cosas se vuelven a reactivar, fue bastante complicadillo. Entonces, buscaron la solución de emergencia. Vamos a canibalizar todos los barcos de la línea y a meter todo el carbón que podamos en el Titanic. Aún así, embarcaron bien poquito. O sea, embarcaron justo para la travesía. De 8.000 toneladas que te podía embarcar, que embarcaron 5.000 y poco. Eso, de algún modo, y ahora lo iremos viendo, condicionó algo una vez que colisiona, el hecho de no tener carbón suficiente. Una vez que colisiona. No, ¿sí? El hecho de no tener carbón, de tener poco carbón, lo que condiciona, y mucho, es la velocidad. O sea, cuando tú tienes medio depósito de coche y tienes que hacer 500 kilómetros, no los haces a 180, los haces a 90. ¿Por qué? Porque el coche consume menos y sabes que vas a llegar. Con el Titanic pasaba más o menos lo mismo. O sea, si mantenían un régimen de revoluciones aceptable, pues llegaban a Nueva York clarísimamente. Si se ponían a ir a toda máquina desde la salida de Irlanda hasta llegar a Nueva York, pues se hubieran quedado tirados en Islandia, a lo mejor, o en Terranova. ¿Cuánto tiempo estaba previsto que durase ese recorrido desde Irlanda a Nueva York, aproximadamente? Previsto, échale 6 días.
aparentemente, probablemente 5. Porque la naviera, Bruce Ismay, ahí que era un tío muy, muy listo, o sea, de barcos no tenía ni pajolera idea, pero era una máquina del comercio. El tío era muy bueno y muy inteligente. Y tuvo una idea muy buena. El tío cogió, había fecha prevista llegar el miércoles. El accidente tuvo lugar el domingo, la noche del domingo al lunes, ¿no? Y él tenía previsto llegar por la mañana el viernes. Y hete aquí que de repente, sorpresivamente, aparece un anuncio en el New York Times diciendo que el Titanic está previsto que llegue el martes a las 4 de la tarde. ¿Qué hizo con eso el tío? Pues decir, se montó una maniobra publicitaria diciendo, bueno, la clase Olympic eran unos paquebotes bien anchos, bien gordos, mucho más lentos que sus rivales. Claro, el Titanic, por mucho que se diga otro mito de estos de que quería batir un récord, iba a batir lo que batió Clavijo. Claro, por eso te preguntaba antes lo de la presión, ¿no? Si se quería batir un récord de rapidez. O sea, ni si hubiera soñado, o sea, es como decir, aparezco yo con mi Jaguar con 20 años de edad o con mi Jeep clásico, aparezco ahí en un circuito Fórmula 1 y digo que quiero hacer la vuelta rápida. Y claro, de repente aparece Michael Schumacher al lado con un Bugatti y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿La qué? Tú estás zumbado con un todoterreno, claro, y yo aquí con un Bugatti. Pues lo mismo, el Titanic era un barco pensado para el transporte, o sea, para el transporte de pasajeros, de mercancías, de correo y demás, un barco gordo, ancho y muy amplio, sobre todo lo que maximizaba era el volumen, y sus rivales eran unas cositas mucho más afiladas, con 4 turbinas, que, y vamos, si pisaban a fondo cogían los 29 nudos como un destructor de hoy en día. O sea, pero como un destructor. O sea, eran más rápidos incluso que los barcos de guerra. O sea, ¿y vas tú a competir contra esos barcos? Pues no, el Titanic competía en lujo, capacidad de carga y demás. Ojo, que para los bichos que eran también eran muy rápidos. Pero comparado con los rivales de la Cunard Line, vamos, ni por asomo. Claro. Pero lo que sí que hicieron fue competir contra sí mismos. Intentar conseguir titulares de periódico. Tú ya sabes que la verdad, no importa la verdad para los seres humanos, importa el cómo se cuentan las cosas. Entonces, si tú dices que el Titanic tenía previsto llegar el miércoles y de repente llega el martes a la tarde... Y dices, ya es el más rápido. Claro. ¡Qué tíos! Claro. Que es tan bueno su barco que ni siquiera a ellos se les ha ocurrido que iba a llegar tan pronto. Claro. Buena publicidad. Oye, ¿y en qué momento ya una vez en travesía, en qué momento reciben, si es que esto ocurre, información de que por donde va a transcurrir la travesía puede haber problemas, pueden haber iceberg, no sé si eso ocurre? Y sí. Otra cosa que te quería preguntar antes de olvidarme, igual las mezclo, si la tripulación de Titanic ya era, digamos, estaba docta en la materia en ese recorrido, si conocían, digamos, esa travesía. Sí, habían hecho esa travesía cantidad de veces. Parte de la tripulación eran veteranos del Olympic, por ejemplo, que ya llevaban meses haciendo, pero la White Star era una de las 2 grandes navieras del mundo. Y la de la Gran Curva, que llamaban, que básicamente es desde Southampton, con diversas escalas, a llegar a Nueva York, y esa ruta se la conocían de memoria, porque además probablemente fuese la ruta más importante del planeta, por lo menos de pasajeros. De tránsito de pasajeros, no de mercancías, porque la inmigración que había hacia Estados Unidos en esa y las décadas anteriores había sido bárbara. O sea, Estados Unidos realmente era la tierra de las oportunidades. Tú estabas aquí en Europa entre guerras civiles dentro de países, entre problemas políticos, hambrunas, los pogromos rusos y demás. Había un día gente dice, mira, yo me largo, me voy de aquí a la tierra de la libertad, que realmente es lo que era. Es decir, estaban acostumbrados a navegar en aguas donde el hielo va a estar presente. Eso ya lo habían vivido en otras ocasiones, ¿no? No. O sea, sí, eran conscientes de que el Atlántico Norte podía tener hielo y demás, pero no era lo habitual, porque esa ruta va un poquito al sur de por donde, o sea, se veían icebergs en la ruta a lo mejor 1 de cada 10 años. O sea, podía ocurrir. Estaban preparados para ello y es una cosa con la que contaban constantemente. Pero es como la carrera espacial, estás preparado para todos los accidentes, pero las misiones normalmente no lo tienen. Pero, oye, mira lo que le pasó al Apolo 13. Claro. Bueno, algo así. Entonces, siempre van preparados para ello. Pero ¿qué pasó? Que ese invierno fue anormalmente cálido. Entonces, claro,
en un invierno tan cálido como ese, ahí es más fácil que se derrita el hielo y los icebergs, al fin y al cabo, se crean porque se van partiendo. Los glaciares, según van llegando al agua, se van rompiendo. El hielo que está en suspensión encima del agua parte y se cae. Yo he visto, por ejemplo, en Patagonia cómo se partía en un glaciar un bloque de hielo inmenso que estaba arriba, cayó al agua y nos llegó la ola. Tampoco fue gran cosa, es de un bloque a lo mejor de 5 o 8 metros de largo, ¿no? Pero le veías como llegó al borde, el peso le venció y hizo ¡pum! Cayó al agua. ¡Hala! Tenemos un iceberg nuevo. Que de esos icebergs, por cierto, se aprovecha el agua dulce de los barcos. Un hielo magnífico para el ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero magnífico. Te estás tomando un martini que dices, esto tiene 40.000 años. Es un hielo antiquísimo, realmente. No, es que ahora te estaba imaginando, fíjate tú cómo es la cabeza de una persona disparatada, ¿no? La mía. Te estaba imaginando ahora dentro de un submarino tomándote un martini mientras eso todo ocurre, ¿no? No, eso fue un viaje que tuvimos la suerte de hacer ahí a Cabo de Hornos, que vamos, uno de esos viajes inolvidables. Bueno, imagínate un chileno agarrándome de las piernas mientras yo metía los brazos en el agua para sacar un bloque de hielo de este tamaño y llevarlo luego al barco para los martinis. Mira, Iván, ¿en qué momento empiezan a darse cuenta de que algo no va bien? Después de la colisión, no. Entiendo que antes ya verían el problema venir, ¿no? Sí, es verdad que me he puesto a hacer el tonto y no te he contestado realmente lo que me habías preguntado. Que era durante el día 14, o sea, el domingo, el día donde tuvo lugar la colisión, que la colisión tuvo lugar a las 23:40 de la noche, o sea, a las 12:20, prácticamente acabado el día 14. Habían estado recibiendo durante todo el día, tanto Titanic como el resto de barcos de la zona, se habían estado cruzando mensajes avisando cada vez que un barco veía icebergs o veía banquisa de hielo o algo, cada vez que veía un peligro, se iba avisando, se iba notificando al resto de barcos, se iban haciendo de relé cada uno de los barcos para ir transmitiendo los mensajes lo más lejos posible para que todo el mundo tuviera control, porque eran unas rutas súper transitadas, claro, no había aviones. Entonces, había barcos por ahí como en una autopista casi. Bueno, no tanto, pero muchos. Y esos avisos de hielo, al Titanic se calcula que llegaron 6, pues se iban ploteando en la carta. Entonces, eran perfectamente conscientes de, bueno, pues hay numerosos icebergs de gran tamaño, de tal coordenada a tal coordenada, o dibujando este cajón. Luego hemos visto otros aquí. Hemos visto una línea de banquisa de hielo que va de esta manera. Entonces, estaba bastante visto. Eso sí, Titanic seguía a la velocidad suya establecida, 22 nudos aproximadamente iría por esa zona, o sea, iba bien rápido y no bajó la velocidad en ningún momento. Pero, ¿qué pasaba? Que es que ningún barco lo hacía. O sea, funcionaba así. Tú tenías establecida la ruta, tu régimen de revoluciones, tu velocidad y demás, y no te la saltabas, al menos con la niebla. Era la única razón por la cual se bajaba la velocidad de la niebla. No podemos hacer la lectura, por tanto, de que Titanic ignoró aquello. Es decir, simplemente actuó lo mismo que todo el mundo. Lo mismo que hubiera hecho el Mauretania, por ejemplo, o el Lusitania. Hubiera hecho lo mismo, o el Olympic. Hubieran hecho exactamente lo mismo. Esto es una pregunta igual estúpida, probablemente lo sea, pero cuando la tripulación, quien comanda o quien manda en ese barco, recibe esa información de que hay presencia de hielo, etcétera, esa información jamás trasciende a, digamos, a los pasajeros. Es decir, a los pasajeros no se le pone sobre aviso de que pueda haber movimiento en el barco, golpes. Eso no se hace, ¿no? No, lo que es un aviso como tal, llamarle aviso, no. Sí que había bastantes pasajeros que lo sabían, pero tipo chascarrillo. Teniendo en cuenta el tipo de capitán que tenían, que más que un capitán era un relaciones públicas. ¿Un alcahuete? ¿Era un alcahuete o no? Sí, era un alcahuete. Ese de marino tenía el mismo que yo de cura. De hecho, una vez se me echaron encima porque yo decía que quién era yo con mi experiencia náutica para decir que el capitán Smith era un paleto. Y dices, bueno, claro, es que yo en mi vida he embarrancado un barco. Smith embarrancó 4. Y transatlánticos, ¿eh? O sea, que no es lo mismo, dices, he tenido un accidente con una semirrígida de 7 metros o con un barquito de 14, como el que teníamos en CDA, a decir, he embarrancado un transatlántico de 200 metros. Y ponen en sus manos a Titanic a pesar de eso. Porque el tío era un crack, era una máquina de hacer dinero. El tío era una máquina de hacer dinero. Era el mejor relaciones públicas, era el capitán mejor pagado del mundo. A mí qué más me da que este tío no sepa manejar un barco si tiene detrás de él 6 oficiales que se van a encargar de navegar. Este tío
se asegura de que los millonarios más millonarios del mundo salgan en el periódico con su careto diciendo ¡guau, qué pasada de navegación! Hemos estado comiendo en la mesa del capitán. Y el tío iba por ahí, conocía a todos los pasajeros de primera clase y les iba saludando por su nombre. O sea, el tío era un crack en ese aspecto. Entonces, claro, perfectamente, porque saben que no hay ningún peligro, porque tienen un primer oficial, tienen un oficial jefe, un primer oficial, un segundo oficial, así hasta el quinto. Y que son perfectamente competentes. Entonces, ¿qué más da? Si las órdenes, de hecho, en la noche del accidente Smith no dio prácticamente ninguna. Luego te preguntaré por algunos ingredientes, yo creo que algunos tóxicos que se han metido en la información Titanic. Vamos al momento de la colisión. ¿Cómo se produce? Es decir, hasta donde yo sé, no se lo vieron venir. A pesar de que sabían de que había hielo por la zona, no se lo vieron venir. Les cogió por sorpresa, ¿no? Sí, más o menos sí, aunque si te paras a mirar las declaraciones sobre todo en el juicio americano, creo recordar, uno de los vigías, Frederick Fleet creo que era, él mencionaba que llevaban un rato viendo una sombra oscura a lo lejos, de algo grande, pero que no tenía nada claro lo que era. Y se lo habían notificado ya al puente y en el puente habían tomado nota. Pero realmente lo que les pasó también, había un error muy grande que Smith, lo que digo, hay gente que ha nacido para navegante y gente que no, y Smith era uno de los que no. Yo probablemente sea también de los que no, pero bueno, soy bastante patoso. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que puso a los vigías ahí en el mástil, en la cofa, pues a lo mejor, échale, calcula, más la altura a lo mejor estaban a 35-40 metros de lo que es del agua. O sea, estaban arriba. Y 30 metros del agua no se lo quita nadie. Y claro, a esa altura tú no ves un iceberg de noche. Tú tienes que verlo desde abajo, porque el iceberg, el truco es que tapa el cielo. Tú en una noche, además tan estrellada como esa, tú miras, distingues en la mar claramente dónde está la mar y dónde está el horizonte. O sea, no hace falta ser un elfo que vea de noche. Se ve muy bien. Si tienes los ojos protegidos, no utilizas luz o utilizas solo luz roja y demás, acostumbras la vista, que es que la gente paleta usa linternas en los barcos. Los profesionales usan solo sus ojos. De noche vamos a oscuras. ¿Por qué? Porque hay que entrenar el ojo. Y cada vez que un listillo enciende una linterna, está poniendo en peligro al barco. O sea, hay gente que no le entra eso en la cabeza. Me ha costado navegar con gente así y que no les entra en la cabeza, que cada vez que enciendes la linterna nos pones en peligro, ¿no? Pues estos lo que hacían era estar arriba en la cofa, perfectamente oscuro y todo, pero claro, cuando tú estás tan alto, no puedes ver el iceberg recortado contra el cielo, porque el iceberg está a tu altura o por debajo. Lo que tienes que hacer es poner una personita en proa, lo más adelantado posible y sobre todo lo más abajo, para que puedas mirar así cómo está el cielo. Tú miras cómo está el cielo y de repente dices, ostras, ¿qué le ha pasado a las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? Iceberg. O una isla. O un barco con las luces apagadas, un barco grande con las luces apagadas, pero tienes algo delante. Claro. En cambio, si estás subido a la cofa, tú no ves eso hasta que no estás prácticamente encima. Y es lo que ocurrió. De repente, la sombra esa oscura dejó de ser una sombra oscura. Fleet y Reginald Lee, el otro Serviola, se quedaron mirando como ¡ostras! Pim, pim, pim. Coger teléfono. Iceberg a proa. Contestaron en el puente. Iceberg a proa. Muchas gracias. ¡Cling! Y colgaron el teléfono. En plan, completamente británico, con la voz de azafata. Y eso sí, se giró y pegó el alarido, el oficial. Pero eso es genial. O sea, James Cameron lo hizo. Cada vez que veo esa escena en esa película me parto de la risa. Es decir, es que se puede ser inglés, pero este señor era inglés. Es decir, no hubo prácticamente opción a girar el barco, que eso no se gira como quien gira un bolígrafo. Eso hay que moverlo. Es decir, se lo comió. No. O sea, llegó... Es que el Titanic era muy maniobrable. Contrariamente a lo que más de una abrazafarolas por ahí, que se ponen a hablar, que si tenía un timón que no hay manera de moverlo, sí. Te quedas diciendo, digo, vamos a ver, hijo mío, tú le vas a explicar a la Harland & Wolff cómo se hace un timón. Dice, al mejor astillero del mundo. Le vas a explicar cómo tiene que ser de grande un timón, pero tú te has fumado algo, de verdad. ¿Me cuentas a mí que si el Titanic tenía un timón pequeño? Le recomiendo a cualquiera que busque las fotografías que sacó el padre Brown en el trayecto entre Cherburgo e Irlanda, la que sería el último tramo antes ya de la etapa larga. Le invito a que vea una foto que sacó el salinerista Brown en el que se ve así en el agua
la estela que ha dejado el Titanic y ves que está el barco, la estela perpendicular y la otra estela perpendicular. O sea, que ha hecho un giro prácticamente en su propia eslora. O sea, como si tú vas con un coche, tiras del freno de mano y contravolanteas. Eso era, visto desde el cielo, lo que sería una S perfecta, en poco más de la eslora del barco. Eso es lo que dicen que el Titanic no era maniobrable. El tío era una máquina. O sea, tenía una capacidad de giro que cuando hicieron las pruebas de mar del Olympic se quedaron sorprendidos, diciendo, oye, estas niñas, ¿cómo se mueven? Para lo gordas que están. Pues sí. O sea, es otro de los mitos. ¿Y qué pasó? Se encontraron el iceberg, lo que pasa es que joroba, que se lo encontraron a morros, se lo encontraron a 800 metros. Y un iceberg no es en la montañita esta. O sea, tú ves el iceberg así, fíjate en la mano. Pero claro, es que realmente es lo que hay debajo, ¿no? Claro, es que solamente se queda fuera el 10%, que se dice pronto, el 10%. Pues el mejor ejemplo, Tenerife. Sí. Quizá es una montaña de 3.000 y pico metros. ¿Perdón? ¿Cuántos metros tiene el Teide? El Teide es uno de los montes más altos del mundo, que tiene 7.000 y casi 8.000 metros. Es un bicharraco el Teide. Pero la gente de 3.000 y pico metros. Pues no, como la isla de Pascua. ¿500 metros? No, perdona. La isla de Pascua tiene 5 kilómetros de altura. Porque empieza abajo. Claro. Pues eso es lo que pasa con los icebergs. Entonces, consiguieron, imagínate, el iceberg es esto, el Titanic venía por aquí y esquivó en parte. ¿Qué pasa? Que estaba lo de abajo. Y lo de abajo, por mucho que desde arriba los vigías pensaban que se libraban del golpe. ¿Pero qué pasó? Esto es el iceberg, esto es el casco del Titanic, hizo así. Se subió al iceberg, reventó el fondo, reventó parte del costado de estribor, tampoco demasiado, simplemente rompió remaches y separó las chapas que estaban así unidas, perfectamente estancas, las separó así, de forma que el agua podía entrar por aquí. Y ese fue el problema que tuvieron. Una vez que golpea y se abre, ¿tiene posibilidades, o sea, sigue navegando el barco o ya ahí se para en seco? ¿O lo paran en seco? Ahí lo que hicieron fue, es verdad, porque no he explicado bien la cuestión, también, por ejemplo, James Cameron lo hace fatal en la película porque en la escena hace una serie de cosas que no ocurrieron en realidad. O sea, el barco, cuando dieron la orden, o sea, se recibieron las campanadas, el oficial que cogió el teléfono avisó a grito pelado de que había un iceberg a proa, el oficial de guardia, William Murdoch, probablemente el mejor marino que había en el barco, entró a toda velocidad desde el ala del puente porque él ya había visto el iceberg, se lanzó sobre el telégrafo transmisor de órdenes, el circulito este con una palanca que sirve para comunicarte con máquinas. Contrariamente a lo que todo el mundo cree, eso no maneja las máquinas. Eso lo que hace es mueve la palanca en máquinas, hace sonar un timbre, perdón, de forma que el personal de máquinas sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces tú haces clank, clank y pones el régimen que quieres. En este caso, yo pensaba que eso controlaba el barco, Iván. Fíjate, es que lo he visto en tantas películas. No lo controla. O sea, es lo un que timbre, lo controla es un avisador. Es un avisador. Por eso se llama telégrafo TTM, que le llaman teléfono transmisor de órdenes a máquinas. Coño, sí que estoy aprendiendo yo un montón de cosas hoy. Entonces, estaban en máquinas, además en la película Titanic se ve muy bien, el jefe de máquinas tomando su tacita de té. ¿Cómo no? Y de repente, ring, clink, clink, y la palanca en all stop. En medio, o sea, pararse. James Cameron, ¿qué hace? Directamente da una orden, que además la tradujeron en la versión doblada de Titanic, por favor, que no la vea nadie. Que ver la versión original. Eso de contramarcha. Jamás he oído eso de contramarcha en un barco en mi vida, pero bueno, marcha atrás, a lo mejor se entiende, ¿no? Es lo que dice todo el mundo, pero bueno. Y pusieron, pararon máquinas y dio la orden de, como se decía en la época, todo a estribor, que en la época se daban las órdenes al revés, una herencia de cuando los timones eran de caña, que el timón de caña funciona al revés, y a ti te dicen vira a babor, tú tienes que mover la caña a estribor, ¿no? Y en aquella época se seguía manteniendo la tradición. Eso para los que digan que la tradición es buena. Y se daban al revés, es verdad. O sea, porque una cosa se lleve haciendo mucho tiempo no quiere decir que sea buena. Que sea buena. Da igual, puede ser buena o puede ser mala, pero bueno. Y pues eso, el barco viró a babor. Realmente, aunque se gritó la orden de todo a estribor, el barco viró a babor. Parecía que estaba esquivando el iceberg. Y en un momento, cuando ya estaban muy cerca, muy bien medido por parte de Murdoch, hizo un cambio brusco hacia estribor. ¿Por qué? Porque el barco no gira como el coche.
El coche gira por la parte delantera porque es donde tiene las ruedas directrices. El barco tiene el timón detrás. Pero además es una cosa de 270 metros de largo, que gira por un... Si esto es el barco, esto es la proa, pues giraría más o menos por aquí, por un punto de pivotaje. Entonces, claro, cuando tú giras así, el barco empieza a coger esa dirección, pero la popa va derrapando. Claro. Y va a golpear contra el iceberg. Entonces, ¿tú qué haces? Un cambio rápido de dirección hacia la banda contraria, tú apuntas hacia el iceberg como si quisieras atropellarlo. ¿Para qué? Para separarlo de atrás. Deslizar la popa y ¡ups! Pasar rozando. El tío casi lo hace. Que casi lo consigue. Casi lo consigue, porque el golpecito que fue ¡ping! Ridículo. Claro, un golpe contra un objeto inamovible, con una máquina que desplaza 53.000 toneladas, pues el golpe es impresionante. O sea, la energía es casi a niveles nucleares de la energía que hay ahí. Pero fue un golpecito de nada, ¿eh? O sea, claro, si se llega a haber pegado de frente contra el iceberg, se hubiera desintegrado. Hubiera quedado el Titanic nada. Que también es otra teoría que hay por ahí de mucho marinero de estos de biblioteca, que dice que si hubieran parado máquinas, hubieran dado atrás toda una parada de emergencia y se hubieran golpeado de frente, que no les hubiera pasado nada. Que no les hubiera pasado nada, dice. Pero eso bueno. Ingenieros que hay de biblioteca, sí. Eso sí, conocemos mucho. Sí, hay ingenieros de biblioteca, los hay a saco, de verdad. Vas con un barco remachado. Y más teniendo en cuenta que el caso del Titanic, hay tanta información que estas tonterías no son necesarias. Y me explico. Unos meses antes, su hermana gemela se había recibido un golpecito de nada. Al salir de puerto, con la presión que hacían las hélices, creó tal succión en el agua que arrancó de un crucero pesado además, con un ariete en proa, lo arrancó del muelle. Partió todas las estachas y el HMS Hawk, arrastrándose contra el Olympic, por la propia atracción de las hélices del Olympic. Hizo un ¡poc! Contra el casco. Nada, ¿eh? Hizo un ¡poc! Bueno, se cargó una sección de 20 metros de casco y hubo vías de agua a más de 40 metros de distancia del impacto. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama energía elástica. Tú cuando golpeas, imaginaos una lámina de estas de aluminio grandes, de estos rollos que van en los camiones. Sí. Tú puedes hacer así, clon, 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 y tú ves como la lámina de aluminio se va moviendo con una curva. Pues eso es lo que ocurrió. La energía del impacto, la energía cinética del impacto se convirtió en energía elástica y fue haciendo el blup, 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 por todo el casco. ¿Qué pasó? Que reventó los remaches del casco, los reventó 40 metros allá y 40 metros para allá. Resultado, al Olympic se le inundaron 3 compartimentos. Hizo ¡pum! Un poco más y se hunde del todo en el puerto. Caray, fíjate, con un golpecito así. ¡Tac! Sí. Y es lo que tiene un barco remachado. Los barcos soldados de hoy en día no. Pero entonces, claro, imagínate ese mismo barco remachado, ese golpecito, le metes el carajazo contra un iceberg que no se va a mover, o sea, que es indestructible, es como golpearte contra el mismísimo Dios, y hace el barco así. Ya está. Y se abriría como una margarita. Como le pasa a un coche cuando se pega un golpe contra una montaña. Efectivamente. Pero bueno, oye, que circula por ahí la teoría esa. Y yo se la he oído a un ingeniero naval. Y dices, pero tío... Y luego te das cuenta y dices, claro, es que es ingeniero naval. El problema que tiene es que sabe construir barcos en el siglo XXI. Pero no ha construido un barco remachado nunca. Y menos con los remaches del Titanic, que se sabe que a lo mejor un 5 o un 10% de ellos podían ser de baja calidad, con mucha tendencia a romperse con el agua fría. Fíjate que lo que estás comentando, yo de alguna manera también lo he detectado en otro ámbito, que es el de los aviones. Hay muchos que hablan de accidentes aéreos con los conocimientos discutibles muchas veces que puedan tener hoy, pero los aviones de los 70 o de los 60 no eran los aviones de hoy, con lo cual hay mucho ingeniero, sí. Vamos a hacer una cosa. El Wire de ahora no existía antes, era todo, antes era todo mecánico y ahora es todo electrónico. O sea, es que estás hablando de dos tipos, lo único que tienen en común es las mismas leyes aerodinámicas y los motores, que son relativamente parecidos, pero nada más. La forma de controlarlo, yo ahora hago así con una palanquita y hay una serie de conexiones eléctricas que mueven el timón de atrás. Antes yo movía la palanca y a lo mejor necesitaba el copiloto, porque era tan complicado que entre los dos teníamos que hacer fuerza para poder, como pasaba en los B-17 en la Segunda Guerra Mundial, que a veces una maniobra tenían que hacerla los dos a la vez, porque el piloto no tenía fuerza para hacerlas. En cambio ahora no. Pero es verdad, la gente lo tiene como si fuera lo mismo.
vamos a hacer una paradita que luego quiero entrar ya en el accidente, en cómo se vivió, cómo se gestionó, pero vamos a hacer esa paradita, pues si hay té para calentarlo y si hay agua para enfriarla. Volvemos enseguida. Sí, mucho no hay. Vamos a ponerla, venga, vamos. Ahora, Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de Frontera. Con Juanca Romero. Ya estamos de vuelta. Iván ha calentado el té. No, yo siempre un negro caliente. Yo siempre un negro caliente. Joder, ¿cómo sonó eso? Un café solo, joroba. Efectivamente, no he dicho lo contrario yo. Si tuviera leche sería un mulato caliente. Efectivamente. Bueno, vamos a volver al barco en un momento yo creo que importante. Ha colisionado. ¿Qué estaba ocurriendo en el barco en ese momento? Si tenemos información suficiente para saberlo, es decir, ¿en qué momento estaba cada uno? Los ricos que estaban haciendo y los pobres que estaban haciendo. Hombre, estaba prácticamente todo el mundo, en este caso sí que se habían puesto de acuerdo, que era en irse a la cama. Claro, es que el acto tuvo lugar a las 12 menos 20 de la noche, entonces se cree que tuvo lugar a las 11 menos 20 de la noche porque había un guirigay en cuestión de... En el propio barco había en cada momento 3 horas diferentes. Entonces ya con eso es un poquito locura, pero bueno, digamos que la hora principal del barco se cree que fue a las 12 menos 20, ¿no? Entonces la mayor parte de los pasajeros estaban ya metiéndose a la cama, algunos ya estaban durmiendo, otros estaban apurándose los últimos puros en el salón de fumadores, pero básicamente el barco ya había perdido mucha actividad, estaba prácticamente, las estancias principales estaban, si no vacías, no desiertas, no tenían esa actividad bulliciosa del día. Pero vamos a ver. Entonces aquí nos han colado algo. ¿Pero estaba la orquesta tocando todavía o se puso a tocar después del leñazo? No sé exactamente dónde estaban, pero yo creo que podían estar ya retirados en sus camas. A lo mejor no durmiendo, porque cuando empezó todo, la orquesta fueron de los primeros en estar activos, en estar operativos, en estar trabajando, ¿no? Claro, pero ya se habían retirado, la orquesta no estaba tocando en ningún sitio. Pero siempre he escuchado yo decir eso, Iván, que... eso fue después. Uno de los... Y además eso creo que... No recuerdo si fue una idea de Murdoch o del primer oficial o del propio Smith. Pero les pidieron... También se cree que ellos pudieron ponerse a tocar porque estaban... Coño, qué frío hace aquí en cubierta, vamos a hacer algo, ¿no? Por lo menos vamos a tocar. Pero se cree que les pidieron que se pusieran a tocar para tranquilizar un poquito a los... Para dar normalidad dentro de la normalidad. Eso, muy buena idea. Normalidad. O sea, que eso ocurrió, que no es una invención. Es que a mí siempre me ha costado pensar que mientras un barco se hunde hay gente tocando. Al final. Sí, es que hay una exageración bestial al final. Dice que la orquesta estuvo tocando hasta el último segundo. Va a ser que no. O sea, la orquesta estuvo tocando... Sí, estuvo tocando el agua. Pero claro, es que fue un hundimiento que duró más de 2 horas. Entonces, claro, en esas 2 horas, pues a lo mejor estuvieron tocando 1 hora y media. Pero créeme que cuando el barco ya estaba con 15 grados de inclinación, la orquesta no iba a estar tocando. Díselo al pobre del piano. Del contrabajo. Ese hombre, está lo cuenta, 15 grados está yo con el contrabajo ahí. Así que no, joroba. Pero bueno. Colisiona a la 1 menos 20, vamos a poner esa hora, ¿no? 12 menos 20. 12 menos 20, perdón. Y a partir de ahí se empiezan a tirar ya botes al agua. ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se gestiona ese momento? Los primeros minutos siempre son complicados. Y tanto, porque son los minutos en los que
no sabes exactamente lo que está pasando y si no sabes lo que pasa, a lo mejor actúas mal. Entonces, a veces es mejor no actuar que actuar mal. Entonces, claro, son momentos muy, muy delicados. Una vez hecho el impacto, el barco ya, máquinas, ya estaba continuando ese viraje, pero bueno, se quedó parado, más o menos mirando hacia el norte. El propio capitán Smith había sido consciente de que había pasado algo, se encontraba un poquito más a popa del puente en una sala de cartas. Y bueno, pues entró y dijo, ¿contra qué hemos golpeado? Y le explicaron todo a Smith. Se mandaron una serie de rondas, se mandó tanto un oficial, al oficial jefe, de hecho, se le mandó a proa a que hiciera un repaso y también una serie de marineros fueron por el barco mirando a ver qué había podido ocurrir. El oficial en cuestión lo que hizo fue, me imagino que sería la primera preocupación de Smith, bastante lógica, ver que si le había pasado algo a la gente, a sus pasajeros de tercera clase en proa y a los tripulantes. Entonces hizo un recorrido un poco que no sé qué hubiera hecho yo. Vamos, porque fue, vamos a decir, por arriba, bajando por una serie de escaleras a mirar una zona. Pero ¿qué pasa? Que la zona que él miró, que fue la de alojamientos, no llegaba hasta abajo. Él no pudo llegar hasta abajo por las limitaciones que había. Evidentemente tú no vas a dejar que los pasajeros se te puedan meter hasta la sala de máquinas. Entonces hay accesos por ciertas zonas que no están permitidos. ¿Qué pasa? Que el impacto fue por debajo. Entonces, ¿qué más me da que tú te pongas que bajes 4 cubiertas para mirar y digas, bueno, parece que todo está bien? No bajes 4 cubiertas. Baja hasta abajo del todo y ahí es donde verás que está entrando agua realmente, ¿no? Entonces, volvieron a dar más o menos una novedad de que estaba todo bien, pero bueno, el capitán Smith había mandado a un marinero a buscar al carpintero de a bordo, a Hutchinson, y Hutchinson, que ya estaba recorriéndose el barco con Thomas Andrews, el diseñador del barco, que estaba despierto y había notado lo que había ocurrido, porque no se notó un gran impacto, pero sí se notó una vibración, que es la que sucede cuando embarrancas un barco. Tú cuando embarrancas es un... hasta que el barco se detiene. Cuando embarrancas se entierra en el iceberg, en cambio, cuando embarrancas te subes por encima, sigues vibrando, pero luego ¡plaf!, sales por el otro lado, porque como el iceberg se hunde también un poco por tu peso, te liberas, ¿no? Y es lo que pasó. Andrew se dio cuenta y estaba con Hutchinson repasando el barco. Hutchinson bajó a proa abajo del todo hasta la cartería, que está en la cubierta, la última de abajo no, la siguiente es donde están los carteros. Debajo de ellos mismos, en la cubierta Orlop, es donde estaba el almacén de la cartería, o sea, donde se metían las sacas de correos del correo que ya estaba clasificado. Y ese almacén ya estaba prácticamente lleno. Cuando llegó Hutchinson abajo, estaban los carteros peleándose en el agua helada, intentando sacar las sacas, subirlas a una cubierta más arriba para que no se mojara el correo. Pero claro, Hutchinson vio aquello y dijo, ostras, esto es muy gordo. Claro. Esto es muy gordo. Se ha inundado todo. O sea, toda la cubierta Orlop está entera llena de agua, porque estaba llegando casi a la cubierta superior. Entonces volvió y dio el aviso arriba. También justo después del impacto, el que también se dio cuenta de todo fue Bruce Ismay, el dueño de la naviera, que se plantó ipso facto en el puente. Preguntó más o menos qué había ocurrido y el señorito, que no tenía subrayo, vamos a hablar mal porque si no la gente no lo entiende, no tenía ni puta idea de lo que era un barco, pero ni puta idea. El señor con 2 cojones se bajó a la sala de máquinas y a ver qué pasaba. Hablar con el ingeniero jefe con el cual había estado hablando durante toda la navegación sobre regímenes de revoluciones y cosas por el estilo. Pues eso, cosas de las que él no tenía ni idea, como un señorito de campo que era, porque es lo que era, un noble de campo. Y bueno, pues el ingeniero jefe se le ocurrió decirle, bueno, pues tenemos una vía de agua importante, pero bueno, las bombas de achique la están manteniendo bien. Claro, un cerebrado, bueno, descerebrado, mal utilizado el término, un inculto o un incompetente, una persona que no sabe de qué va la mar, tú le dices una cosa así y ¿qué se cree? ¿Un terrícola qué cree? Pues que no pasa nada. Entonces volvió al puente, tuvo una misteriosa reunión con el capitán Smith, tras la cual multitud de testigos, uno de ellos el que estaba en el puente, o sea que como testigo la verdad es que me parece bastante bueno, pero lo más importante de todo, los señores que estaban en máquinas, porque hemos dicho que el telégrafo no movía el barco, sino que decía a los de máquinas lo que tenían que hacer. Pues en máquinas de repente, clink, clink, ring, ale, atrás lento. Perdón, avante lento. ¿Qué pasó?
Pues que alguien, después de la conversación de Smith con Ismay, anda, el barco empezó a andar. Otra vez. Y se recibieron una serie de mensajes telegráficos muy raros afirmando que el Titanic había sufrido un accidente, un golpe contra un iceberg, pero que estaba navegando por sus propios medios en dirección a Halifax, que es el puerto, uno de los puertos más importantes del mundo, incluso hoy en día, que estaba casi de camino en Nueva Escocia. ¿Y qué pasaba? Que el Titanic, si llegaba a Halifax por sus propios medios, es que se habían salvado a sí mismos. ¡Uy, qué maravilla de nave que tenemos, ¿no? Con lo cual, con avisos de ese tipo, lo que hacen también, pregunto, es, digamos, no atraer ayuda de otros barcos. Es decir, los demás barcos escuchan ese mensaje y dicen, bueno, ellos solos van a poder hacerlo sin nuestra ayuda, ¿no? Mira, se obvia la ayuda. Pero tienes razón. No lo había pensado nunca, pero eso podría... No ocurrió porque sí que los barcos que se dieron cuenta fueron todos a la zona del accidente zumbando, pero tienes toda la razón del mundo que podía haber ocurrido. Y aparte que tú das una posición en el mensaje de radio, en el CQD que enviaron, que era el mensaje de radio estándar de la compañía Marconi, no era la normativa internacional. La normativa internacional era SOS, pero bueno, Marconi, psicópata donde los hubiera, jeta donde los hubiera, aprovechando donde los hubiera, porque era un delincuente. O sea, Marconi era un delincuente que se dedicaba a robar ideas de los demás y se convirtió en una de las mayores fortunas del mundo. Gracias a las ideas de los demás. Yo no tengo buena imagen de la radio. Efectivamente. Una de la radio que, señores, Marconi no inventó la radio. No la inventó. Se la robó a varios, además. Y después, bueno, era tan chulo que por sus santas pelotas tenía que utilizar CQD. Sus empleados tenían la orden de utilizar el CQD, cuando la normativa internacional desde 1908 era utilizar el SOS. Pero bueno, empezaron con el CQD. ¿Qué pasa? Que cuando desplazas el barco, ya no estás en tu posición original. Aparte que no era muy exacta, pero si tú desplazas el barco, ya dejas de estar en tu posición original. Y la gente que va a rescatarte va a buscarte donde tú has dicho, no después. Luego siguieron actualizando la posición, no acertaron ni por asomo, pero bueno, fueron dando distintas posiciones. Y luego después de donde el Titanic paró realmente. Pero se sabe que como mínimo estuvo 10 minutos avanzando. Es decir, ¿qué pasó? El barco siguió avanzando, pregunto, por instrucciones de este hombre que en esa revisión changa que hizo, esa mala revisión que hizo, interpreta que el barco está en condiciones de avanzar y él da instrucciones en el puente de que sigan navegando. Eso es lo que hizo. Cogió un civil, se fue a hablar con Dios, con el capitán, y le dijo lo que tenía que hacer. Y el capitán, que era lo que hemos dicho antes que era un relaciones públicas. Claro. Este señor era, no lo digo en sentido insultante. No. Era profesional de lo suyo, pero era un lameculos de la clase alta. Claro. Que es a lo que se dedicaba a hacer y para eso le pagaban. Imagínate cómo va a tratar a su jefe. Si su jefe dice salta, Smith saltaba. Punto. El jefe le dijo avanza y Smith, que no era un marino competente, no se le ocurrió pensar, si yo tengo una herida en proa y avanzo, lo que voy a hacer, primero, agrandar la vía de agua. Segundo, voy a meter agua a alta presión, por lo cual la inundación se va a multiplicar. Y tercero, voy a aplicar agua a presión contra los mamparos estancos, que es lo que a mí me va a salvar la vida. Si yo daño los mamparos estancos, liquidados, nos vamos al fondo. Y eso es lo que ocurrió. Pues un cuartito de hora dando 10 minutos, un cuarto de hora, puede que más, dando avante. Y testigos los hay a saco. Y uno de ellos, el que me interesa, que era el señor que estaba en máquinas viendo el telégrafo. El telégrafo pasó de stop a slow back. Así. Leyendo tu libro, que estamos viendo en pantalla, a pantalla partida está ahí en la mitad, RMS Titanic, hay un montón de detalles, o sea, desgranas todo lo que ocurrió. Y me llama mucho la atención viendo en el momento en el que empiezan a lanzarse botes al agua o a ocuparse los botes por parte del pasaje. Me llama la atención algunas cosas y me surgen algunas dudas, a ver si me las puedes aclarar. Me llama la atención el ritmo con el que se lanzan esos botes al agua a razón de 5 o 10 minutos cada 5 o cada 10 minutos aproximadamente. Y una de las dudas que me surgen, Iván, es la siguiente, es decir, yo no sé cómo funciona esto de los barcos. Si un barco entra en estado crítico, como es el caso, ¿hay botes para todos? Y cuando digo todos me refiero a ricos, pobres y tripulación, ¿o eso no funciona así? Gracias al Titanic, sí.
Gracias al Titanic, sí. Porque el Titanic no tenía... fue el último transatlántico en irse al fondo con las absurdas normas que venían ya del siglo XIX. La norma en cuestión era que tú tenías que tener, si no recuerdo mal, tenías que tener 16 botes. Si tu barco desplazaba más de 10.000 toneladas, tenías que tener 16 botes para un total de 900 personas. Si no me falla la memoria. Claro, es una normativa que se hizo en el siglo XIX cuando 900 personas en un barco era todo el mundo. Claro. Que iba a bordo. Y 10.000 toneladas de desplazamiento en el siglo XIX no es una cosa baladí. Era un monstruo en aquella época, porque eran barcos de madera la mayor parte de ellos. Estos eran ya los primeros transatlánticos modernos de acero. Claro, 10.000 toneladas, pues qué bicho. En aquella época, claro. Lo que pasa es que en esa época avanzó la tecnología a tal velocidad, es como pasó en 1905 con el acorazado Dreadnought. Hicieron los ingleses un nuevo tipo de acorazado que convirtió en un solo minuto en obsoletos a todas las flotas del mundo, incluida se le llama el reseteo del Dreadnought. ¿Por qué? Porque ha habido una carrera industrial y naval tremenda que cuando nació ese superbarco cambió todo. Entonces, como todos los barcos quedaron inútiles, se puso a cero el contador y se pusieron todas las marinas, pues la alemana, la británica, la americana y todos, a construir acorazados a toda velocidad. Porque la Royal Navy, que era la dueña de los mares, había dejado de serlo por ella misma, porque habían inventado un nuevo tipo de barco que dijeron, oye, si hacemos todos esto, vamos a tener todos una naviera igual. Pues algo así pasaba. A tal velocidad los avances que la legislación, como pasa siempre, lo que pasa que en ese caso todavía más exagerado, no se había puesto al día. Y seguían con eso. Si tienes más de 10.000 toneladas, tienes que llevar 16 botes para 900 personas. Ya ves, el Titanic en su buen momento podía llegar a tener 3.000 y pico personas a bordo, imagínate, si hubiera estado lleno. Y se cumplió esto, es eso que siempre hemos visto en las pelis, insisto, los profanos. Mujeres y niños primero, ¿eso funcionaba así y se cumplió? Sí, sí. ¿O hubo hombres ricos que también se colaron? Hubo hombres desesperados. Sí, desesperados, sí. No, ahí ha habido mucha leyenda urbana, mucha mentira. O sea, hubo dos formas de actuar, ¿no? Porque además, vamos a decirlo que se tardó mucho en actuar. O sea, hasta que no había pasado un cuarto de hora o más del propio accidente, a Smith no se le ocurrió siquiera empezar a alistar los botes. O sea, a destaparlos, dejarlos listos, colgarlos en los pescantes para que fuera más fácil, porque claro, un botecito que lo tienes que bajar 20 metros desde la cubierta de botes hasta el agua, a mano, tardas un montón. Pero un montón, a lo mejor te tiras 5 minutos para bajar el bote entero. Tienes 65 personas dentro y estás hablando de que es un tipo de trabajo que tú sí utilizas tus patas y tus cornamusas y demás para ayudarte. Sí, pero es un trabajo peligroso en el que claro, te puede arrancar una mano. Yo he estado a punto de tener un accidente muy gordo hace 2 años porque estábamos haciendo un remolque que yo no supe hacerlo firme bien y me estaba llevando la estacha, me estaba llevando a mí dentro. Me hubiera podido triturar, meter los 2 brazos dentro y triturarme, porque estábamos llevando un remolque y yo lo hice mal, que menuda bronca me echó Marcos, el capitán, con toda la razón del mundo, por payaso. Pues imagínate, eso tienes que bajarlo con mucho cuidado, muy bien separado, haciéndolo todo bien, mientras el cabo va enredado dentro de la vita, va haciendo resistencia y te va haciendo un freno. Pero claro, son 20 metros de un bote enorme para 65 personas. Y eso tarda tiempo. Entonces cuanto más tiempo pierdas al principio, peor. Esa cadencia de cada 5 o 10 minutos tocar un bote el agua no es tan lenta como yo pensaba. Es decir, claro, escuchándote ese protocolo que lleva, se hizo bien, ¿no? Una vez espabilaron, de hecho, yo creo que porque se quitaron a Smith del medio y empezaron a tomar órdenes los que sabían, o sea, los oficiales. Claro. La orden de mujeres y niños primero, por ejemplo, no la dio Smith. Llegó el segundo oficial, Lightoller, Herbert Lightoller, y que siempre se le ha visto a Lightoller como el héroe de la noche. Es el responsable de muchas muertes y de muchas cagadas muy gordas, pero no se le puede criticar por ello. ¿Por qué? Pues porque el tío salvó también muchísimas vidas y todos nos equivocamos. Y Lightoller además demostró a lo largo de toda su carrera que era un oficial alucinante, o sea, un marino, vamos, de los que se visten por los pies. Y cometió sus errores. Y fue donde Smith y le dijo, capitán, ¿deberíamos embarcar primero a las mujeres y los niños? Y Smith hizo así. Eso es lo que hizo. O sea, imagínate, Smith estaba completamente en shock, completamente bloqueado. Le desbordó la situación y se quedó completamente bloqueado. O sea, cuando estamos hablando
de mujeres y niños, Iván, hablamos de mujeres y niños sin distinción de Sí. O sea, en ningún momento, diga lo que diga la brazafarolas de turno, jamás de los jamases hubo una distinción por clases. O sea, tú eres mujer, sube. Tú eres niño, sube. Tú eres una niña, sube. Me da igual. De primera, segunda, tercera o de la tripulación. Qué importante es esto que estás diciendo, porque es que, de verdad, claro, tú lo vives desde dentro, has hecho un trabajo fantástico, pero quienes lo vemos desde fuera tenemos las ideas, me estoy dando cuenta de que tenemos muchísimo de desinformación. Es porque te decía lo de la estadística aquella que hacía yo. Yo me imaginaba literalmente a mujeres ricas dándole hostias a mujeres pobres para quitárselas del medio y saltar, ¿no? Y hombres ricos quitando a mujeres pobres para subirse a ellos. Yo me imaginaba algo así. ¿Tú te imaginas una señoritinga de primera clase? Porque eran, y los hombres también, eran muy petimetres. O sea, eran un poco... ¿Y tú te imaginas a uno de esos capaz de enfrentarse a una mujer noruega que tiene que salvar la vida de sus 5 hijos, que lleva toda su puñetera vida en el campo, que tendrá una masa muscular 10 veces superior a la señora que tiene enfrente? ¿Le vas a parar tú a una irlandesa que va con su bebé en brazos? ¿Le vas a impedir tú, señoritinga de primera clase, subir a bordo? Pues no se hubiera salvado nadie de primera. Así de claro. Darwinismo social puro y duro. La gente del campo, la gente pobre está preparada para la vida. La gente rica necesita sirvientes que les sirvan. Para poder hacer, que no saben hacer un huevo frito, necesitan una chacha que les haga el huevo frito. En cambio, esa noruega o esa irlandesa que lleva toda su vida no haciendo huevos fritos, porque por desgracia no tenía poder para poder comprarse un huevo, pero esa mujer, como tenga un problema y tenga que defender a sus hijos, te rompe los dientes aunque seas Mike Tyson. Te pasa por encima. Entonces, evidentemente no ocurrió eso. Tú no le dices a una de tercera clase que no suba a su bebé al bote. Ni oficial ni gaitas. Acabas en el mar. Entre el primer bote y el último que toca el agua pasa algo más de hora y media, digamos, a ese ritmo, y llega un momento en el que no hay botes, pero sí hay personas dentro del barco. Ahí sí habrá empezado el problema. Bueno, se iban acabando los botes, pero realmente no llegaron a acabarse nunca, porque ya veíamos que la maniobra era un poquito lenta, entonces según el barco se fue hundiendo, ya los botes cada vez estaban más cerca del agua. Y los últimos botes que salieron del barco, que fueron los botes colapsables, eran unos botes de emergencia, que por cierto, la normativa no requería, eran gratuitos por parte del Titanic. Eran 4 botes con 47 plazas cada uno, que eran colapsables, que estaban puestos al lado de la zona de oficiales, muy cerca del puente y encima del techo, ¿no? 2 en cada banda. Pues esos 4 botes, 2 de ellos acabaron saliendo flotando. Cuando desapareció ya el techo de la cámara de oficiales, entró debajo del agua, esos botes salieron ahí navegados. Bruce Ismay, por ejemplo, se salvó en uno de ellos. Que, mira, por ejemplo, otra de las cosas otra de las mentiras que se dicen siempre es, y esto vamos a decirlo para romper una lanza en favor del causante de todo, lo hizo por ignorante, porque no tenía ni idea y porque era un señor de la clase alta de la época, británico, que están acostumbrados a que el mundo esté a su alrededor para servirles. O sea, él tiene razón por ser inglés. Un ejemplo es la estupidez de Scott en la Antártida. Scott se creía que iba a llegar al Polo Sur y volver solamente porque eran británicos. Y porque los británicos son la leche, los dueños del mundo. Nada más. Scott no se preparó, no investigó lo que tenía que hacer para una expedición así. En cambio, Amundsen llevaba preparándose desde que era un niño. Desde que tenía 10 años dormía con la ventana abierta para prepararse porque su sueño era conquistar primero el Polo Norte, luego el Polo Sur. Pero en cambio Scott no. Scott es que somos británicos y somos la leche. Pues ahí os quedasteis los 5 muertos por gilipollas. Porque en una expedición así no se puede enviar 5 tíos. Tiene que ir mucha menos gente y tienes que ir con perros. ¡No con tractores! Aunque ponga que están hechos en el Reino Unido. Pues lo mismo pasaba con el Titanic. Que gente como Ismay que se creía la leche. Pero Ismay sí que hizo una cosa muy bien. Se estuvo desviviendo. Él estaba en pijama, con la ropa puesta por encima y en pantuflas. Y estuvo ayudando a las mujeres y los niños a embarcar en los botes. Constantemente, desde el primer bote hasta el último. O sea, estuvo el tío corriendo por cubierta, poniéndose en contacto con los oficiales y bueno, ¿qué hago? Pues mira, tú ayuda a esta mujer a que suba aquí. Ismay se estuvo ahí desviviendo. Y en cambio,
en todas las películas, en todos los libros y lo que dice que todos los capullos es que, de hecho, en la película de James Cameron se le ve a Ismay cómo sube disimulado, se sube en un bote y cómo Murdoch se le queda mirando como diciendo, déjale, que se vaya. Pues no, eso no ocurrió. Eso no ocurrió nunca. Y menos hubiera ocurrido en la banda de Murdoch, porque Murdoch, una vez se le acababan las mujeres y los niños, metía en los botes todo lo que veía por ahí. Tripulantes, hombres de primera, de segunda, de tercera, de lo que fuese. Y él llenaba los botes todo lo que podía. Ismay se fue en el último bote del barco. El último bote que fue más o menos arriado, Ismay se fue en él. Y se fue en él porque no quedaba nadie alrededor que pudiese embarcar en el barco. Y el oficial le dijo, suba, jefe. ¿Qué se va a quedar aquí en cubierta a morirse? ¿A hacer el gilipollas? Pues súbase al bote y lárguese. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron los botes esperando a que llegase el rescate? Es decir... Muy poco tiempo, porque el barco desapareció debajo de las olas a las 2:40, déjame que recuerde, perdón, 2:20, a las 2:20 desapareció debajo de las olas. Ya empezaba a clarear a las 4 de la mañana, una cosa por el estilo, y para cuando amaneció ya estaba el Carpathia ahí. A lo mejor estuvieron 3 horas. Claro, pero a eso iba, esas aguas tan frías, después de haber vivido lo que vivieron, muchos habrán muerto en los botes, ¿o no? No, en los botes no hubo demasiados muertos, pero porque la mayor parte de la gente que estaba en los botes era gente que había embarcado directamente en el bote, entonces estaban perfectamente secos. No habían tocado el agua. No habían tocado el agua, entonces quien más, quien menos tenía su ropa de abrigo, gente que no lo había conseguido, pero había mantas también en los botes, gente que estaba pasando un frío de la leche, pero de ahí a congelarte tampoco, porque estaba el aire aproximadamente a 0 grados, el agua estaba 1 grado bajo cero, que el agua salada no se congela a 0 grados, pero sí, la gente que había estado mojada en el agua tuvo mucha gente con problemas. En los botes colapsables, uno de ellos, por ejemplo, que quedó invertido, la gente estaba de pie en la quilla del bote, los que buenamente podían estar, murieron unos cuantos, uno de ellos, uno de los radiotelegrafistas, pero los problemas los tuvo la gente que salió del agua. ¿Pero qué pasó? Que salió muy poca gente del agua. ¿Por qué? Porque el miedo a la famosa succión de cuando se hunde un gran barco hizo que los botes, según llegaban al agua, salieran zumbando, se alejaran. Entonces, claro, luego a la hora de volver, pues sí que hubo un oficial, no sé si, creo que fue Vauxhall, el cuarto oficial, que organizó una expedición de búsqueda de coger y decir, venga, subíos todos a este bote, liberadme que yo voy a rescatar gente. Porque debía ser alucinante. La gente separada en los botes, escuchando los gritos de más de 1000 personas metidas en el agua muriéndose de frío. O sea, muriéndose de hipotermia. Y eso es una pasada. 1000 personas pegando un grito a 500 metros de donde tú estás. Y tú en el bote con el corazón encogido, claro. Pues este oficial cogió y para allá se fue a intentar rescatar gente. Creo que rescató a 6. Para que te hagas una idea. Tardaron demasiado en iniciar la operación y para cuando llegaran ya estaba muerto todo el mundo. En la película solo salvan a Kate Winslet, la verdad, pero no, este hombre salvó a 6 personas. Oye, Iván, escuchándote, viendo cómo es la secuencia de lo que va ocurriendo, de lo que luego acaba en tragedia, te pregunto, ¿algún día se sabrá de verdad? Hombre, se sabrá porque hay libros como el tuyo, pero ¿algún día se sabrá toda la verdad o sigue habiendo intereses o existen intereses para que no se sepa la verdad? Es que no es que haya intereses para que no se sepa la verdad, es que hay intereses para ganar dinero. Por ejemplo, Discovery Channel jamás hará un documental en el que saque la verdad si la verdad vende menos que la mentira. Claro. Perpetuar hay la empresas que son corruptas por naturaleza. Discovery Channel es una de ellas. Discovery Channel, por ejemplo, lleva varios años con la leyenda haciendo creerle al mundo que hay un tiburón gigantesco que le llaman submarino, fíjate qué pasada, que anda por ahí por las costas de Sudáfrica, un tiburón blanco de entre 2 y 18 metros. Y esa patraña se la ha inventado Discovery Channel. Y todos los años, en su semana de los tiburones, que es el punto donde más dinero gana Discovery Channel todos los años, se dedican a sacar esa patraña. Todo lo que dice Discovery Channel de los tiburones es mentira. ¿Qué pasa con el Titanic? Que si la verdad no te hace vender,
pues no la dices. Y si una mentira repetida una y otra vez mola y te da dinero, pues la sigues sacando. Pero si quitamos 3 o 4 empresas, RMS Titanic, por ejemplo, que era una... Por eso puse yo el título al libro, para tocarles los cuyons. Que, por cierto, una de las grandes alegrías de mi vida, esa compañía de corruptos ha quebrado y ha desaparecido. Que son los desgraciados que se dedicaron a sablear el pecio, lo destrozaron entero, robaron todo lo que pudieron y se hicieron millonarios haciendo una serie de exposiciones por el mundo, cobrando un pastón para que la gente viese los objetos que deberían estar en el fondo del mar. Sí, de claro. ¿Sí? Tengo que decir, para no meterme en líos, que quien roba a un ladrón ha 100 años de perdón. No sé si me estás entendiendo. Perfectamente. Pero quiero preguntarte... Yo tengo un objeto del Titanic, sí. Cortesía de RMS Titanic. ¿De verdad crees que esos objetos deberían haberse quedado en el fondo del mar? El que tengo yo en mi casa, ahora mismo. Si me das un barco, lo cojo allí, lo envuelvo y lo tiro al fondo, justo encima del barco. Pero, a ver, pregunto... Ojo, mi objeto es único, tengo que decirlo. Que queda en una vitrina decir, ¿que tienes qué del Titanic? Sí, lo tengo. Y está aquí en mi casa. Pero tener este tipo de objetos, en el caso tú tienes uno, en el caso de las exposiciones, ayudan... Tengo varios, pero no sé que tengo es el único que no es legal. Vamos. Ayudan a conocer de forma directa cómo era aquel barco, a entender un poco de qué estamos hablando. Si eso se hubiera quedado debajo del mar, Iván, la divulgación ha sido otra, ¿no? Si te estás cargando el pecio para arrancar una cosa... Ya. Es que ese es el quid de la cuestión. Que además ese pecio se puede utilizar para multitud de investigaciones y que tú no necesitas el objeto para enseñarle a la gente, que vale ya de fetichismos, coño. Claro, también. Es que si el quiero sexo no solamente es ponerte cuero negro y comprarte un plato de leche. Yo iba a poner otro ejemplo, pero no era de sexo. Si quieres enseñar lo que es una pirámide, no hay que desmontarla. ¡Ay, qué buen ejemplo! O sea, si yo le quiero enseñar a la gente lo que es la Gran Pirámide, le enseño primero un esquema. Tengo yo uno hecho en 3 dimensiones que me costó un par de semanas hacerlo. Le enseñas un esquema de esos y después le dices, ¿ves esas piedrecitas? ¿Ves ese agujero que hay ahí? Tú entra por ahí, gira a mano derecha y sube por el túnel. Ya verás qué guay. Claro. Pero no desmontas la pirámide. Claro. Te la enseñas a la persona en cuestión. Pero estos señores, no, es que la cultura... Sí, hombre. Tú lo que quieres es sablear el barco entero y cobrar 12 pavos por entrada. Porque como nunca me quedó claro cómo consiguieron eso, pero fue una orden de un juez americano. Simplemente por eso. Que se quedó RMS Titanic como si fuese la única con derecho, o sea, una asociación privada. Sí. Como si fuese la única con derecho a acceder al Titanic. Y así se quedaron durante años. Claro. Es vergonzoso. La ley del karma es la ley del karma. Y ahora mismo están en la ruina. Ya ha desaparecido esa asociación de corruptos. Pero por eso yo puse el título que le puse al libro. Si tú pones RMS Titanic en Google... Voy a intentar que no vayas a la página web de estos ladrones, que vayas a la de la editorial. Si ya sabemos que Iván tiene su retranca y eso está bien. Oye, Iván, préstame 10 minutitos porque quiero hablar... Por ser tú hasta... Se nos van a quedar, seguro, siempre un montón de cosas, pero caray, el libro que estamos viendo en pantalla también se lee. No es cuestión de que nosotros destripemos todo. Pero sí quiero, aunque sean unas pinceladas, a ver si esto es verdad o no. Primero, había una momia dentro del Titanic. Esto lo he escuchado yo desde que empecé en esto del misterio. Había una momia antes de hundirse. Por los grillos. Por los grillos. Venga, los voy a poner. Sí. Pues no, el sí no era por la momia. El sí no era por la momia. Dios me libre. No, ni por asomo, además. Esa es otra vez la leyenda. Mira, además es que surgió en los años 40. O sea, ¿para qué perder el tiempo con la momia? No, punto. De hecho, la momia ni siquiera existió jamás. Es un sarcófago vacío en el British Museum. Pasemos a otra. ¡Cling! Vale, que no hay maldición ninguna ahí con una momia. Ni maldición ni no hubo momia, coño. Y profecías, o sea, también escuché decir que había gente que ya avisaba de que el Titanic se iba a hundir. Esto también ha pasado. La mayor parte de ellas, o sea, todas las que yo he podido comprobar son mentiras. Porque son además a posteriori. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la hija de Stead, un compañero suyo de VTC, el escritor y iba a decir, uno de los padres de los derechos humanos en el mundo, menudo sabio. La hija de Stead, un compañero suyo,
tuvo una especie como de conexión mística extraña y le dijo, oye, mira, que se ha puesto en contacto conmigo una persona mayor que está en un barco y que se está hundiendo. Y dice, pues a lo mejor es mi padre. Oye, perdona un segundillo porque tengo que volar, que están llamando y estoy solo en casa. Venga. Entonces, claro, sí que hay unos cuantos casos como este de la hija de Stead que, bueno, dicen cuando el río suena, agua lleva. Pues a lo mejor el río lleva algo de agua. Lo que pasa es que la absoluta mayoría de todos los que yo he comprobado son de supuesto pasajero que tuvo presentimiento, que te paras a mirar, lo primero que haces es mirar la lista de todos los pasajeros, incluso compruebas con la de la tripulación, la de todas las clases, y dices, invariablemente, este señor no existe. O sea, no ha estado nunca en el Titanic. Otra cosa es de gente que haya podido desembarcar antes. Sí que hay pasajeros que se sabe, pues una pasajera de primera clase, por ejemplo, que tenía un malfario que no sabía exactamente lo que era y que se metía vestida a la cama. Pero, por ejemplo, la profecía más famosa, que es la de Stead, que hay varias relacionadas con él, la más famosa de todas es que hubo una sesión mediúmnica poco tiempo antes de la partida del Titanic, en la cual la brujita le decía a Stead que él iba a morir en un accidente en alta mar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que se dice siempre en este tipo de profecías. Claro, lo que dicen los testigos es que después del impacto, Stead iba por ahí tranquilizándole a todo el mundo de primera clase diciendo que no pasa nada, ¿cómo se va a hundir el Titanic, hombre? Este es un barco del cojones, esto es insumergible. ¿Qué carajo se va a hundir esto? Entonces, claro, hay que tener un poquito de cerebro, claro, solo un poquito, no es necesario mucho. Claro. Si dices, si este señor ha estado hace una semana en una sesión mediúmnica donde le han dicho que va a morir en un barco, vamos, como se estrella un mosquito contra el parabrisas del barco, ya se cree que se hunde. Claro. Vamos, imagínate pegarte un leñazo contra un iceberg. Pues, evidentemente es mentira. Y me suenan a mí pelícanos de lejos de la relación del oro del Banco de Inglaterra con el Titanic. No sé si... Yo algo he escuchado, pero no recuerdo exactamente qué relación tenía. Yo normalmente nunca hablo si no tengo las pruebas de todo. Pero es que hay cosas que son tan estúpidas que aunque no tengas las pruebas tienes que hacerlo. O sea, yo cuando saqué la primera edición de este libro, tuve un nacimiento desafortunado. Lo saqué la noche del 14 al 15 de 2012, o sea, justo en el 100º aniversario. Y una semana más tarde la editorial tuvo que cerrar. Con cosas de la crisis, la editorial tuvo que cerrar. Entonces, el libro quedó muerto. Los pocos ejemplares que imprimieron me los dieron a mí, pero no hubo circulación de él. Entonces, gracias a Óscar Fábrega lo pude volver a hacer. Eso sí, le metí 100 y pico páginas más. Claro, aprovecha. lo que un huevo a una castaña, ¿no? Pero aún así, en aquel momento, yo me atreví a mojarme y decir que esa historia que era mentira. ¿Por qué? Ya saber, hombre. La historia que cuentan es que los británicos, ojo, los británicos de 1912, o sea, el imperio de su graciosa majestad, los dueños del mundo, Britannia gobierna las olas, Britannia rule the waves, que nunca ha habido un dueño del mundo como lo ha sido el imperio británico, nunca. Ni Estados Unidos ni lo será China dentro de 100 años. Lo del imperio británico era otra cosa, o sea, era el absoluto. Y va a coger el imperio británico, va a sacar sus reservas de oro, las va a embarcar en un barco, ¿para qué? Para llevarlas a Estados Unidos, a esos zumbaos del oeste. Sabemos la opinión que tenían los británicos de los americanos, la siguen teniendo ahora, de hecho. Sí. No tanto, pero la siguen teniendo. Que son unos niños, son unos críos, no recién nacidos, porque piensan que son sus hijos descarriados. Porque los británicos siguen pensando que los americanos son sus hijos. Y los americanos también lo piensan. Los argentinos también llamaban, hasta la crisis de 2008, llamaban a España la madre patria. Ahora no se les ocurre. Después del palo que les dimos, no me extraña, ahora no nos quieren ver ni en pintura. Pero éramos la madre patria. Para los americanos lo mismo. O sea, va a coger la madre patria y le va... ¿A qué? Y esto no lo digo. Claro. ¿Y por qué? O sea, yo voy a arruinar mi país sacando todas las reservas de oro. Voy a quebrar mi país. ¿Me puedes contar tú para qué? Y te sale la excusa. En previsión de la Primera Guerra Mundial. Tócate los pies. En 1912. Pero chaval, cómprate un libro de historia. Yo qué sé, aunque no sea de historia, léete ve los cañones de Navarone. Que es mentira esa película, pero coño, por lo menos te dice el año. 1900.
14. Claro. Fue en 1914, además en julio, cuando empezó a liarse todo y la guerra empezó en agosto. O sea, 2 años y medio después. Y que tampoco hubiera sido... Una guerra... Espera, que esto es lo divertido. Sí. Para nuestros amigos conspiranoicos, no conspiracionistas, conspiranoicos. Los poderes fácticos, Rothschild, etcétera, etcétera, se desvivieron para que no tuviera lugar la guerra mundial, porque se les jodía el negocio. Ellos estaban ganando mucha pasta. Claro. Westinghouse, bueno, los potentados, JP Morgan es el ejemplo número 1 de los que no les interesaba la guerra. Fíjate el poder que tienen los poderes fácticos. Cuando estamos dirigidos por gobernantes imbéciles, los poderes fácticos no pueden hacer nada, aunque sea bueno, que era evitar la guerra mundial. Y a lo largo de esos años de carrera armamentística y demás, se lió parda y se cargaron al archiduque y empezó todo el tinglao. Pero en 1912 nadie sabía nada. Claro. ¿Qué? ¿Tiene una bola de cristal el rey de Inglaterra para poder ir y decir va a haber una guerra dentro de 2 años y medio? Pues evidentemente no. Entonces, yo ya en la primera versión del libro lo desmonté como diciendo, digo, el que se crea esto es idiota. No hay otra forma de decirlo. O es un completo inculto sobre la época, que todo el mundo tiene derecho, no vamos a saber de todo. Claro. Yo no tengo ni idea de física nuclear. Bueno, no tengo la suficiente idea de física nuclear para llevarle la contraria a nadie, ¿no? Entonces dices, pero siéntate y utiliza la inteligencia. Ya que no tienes sabiduría, porque no podemos saber de todo, utiliza la inteligencia, que esa sí la tenemos todos, en mayor o menor medida. Pero si no la utilizas, pues te tragas lo que te tragas. Pues eso, que el astronauta, aquel famoso que había hecho no sé qué de cierto programa de televisión. Sí, sí. Vas a ser el único. Sí. Tampoco hubiera sido inteligente, dentro de todo esto que carece de inteligencia, no hubiera sido inteligente meter todo ese oro en un solo viaje. O sea, mira, otro detalle, o otro que se me acaba de ocurrir. Por una cuestión de aminorar los riesgos, vamos. Si se hunde el barco, se va el dinero, se va el oro. Aparte, mejor dicho, ¿no? Que en 1912, ¿quién va a meterse con Inglaterra? O sea, sí, sabemos la Primera Guerra Mundial y demás, pero Inglaterra no estuvo en peligro en ningún momento, excepto por el bloqueo de los submarinos. Inglaterra está aislada. El único problema que tenían era que los alemanes les mataran de hambre por el bloqueo de los submarinos. Pero en 1912 no había forma de llegar físicamente al Reino Unido. No existían las lanchas de desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Normandía fue en 1944, no 1914. Entonces, claro, si tú has aprendido historia o tu cultura viene de Hollywood, pues dices las bobadas que dice todo el mundo y te crees lo que dice todo el mundo. ¿Por qué te vas a creer la película Titanic de James Cameron y no te vas a creer la Liga de la Justicia? Hay una chica con un látigo que brilla, que es capaz de atravesar una pared de un puñetazo. Wonder Woman. Pues yo la he visto, que es verdad, que la vi anteayer. Además, eso pasa, yo sé que eso es posible. ¿Verdad? ¿A que sí? Yo me lo creo. Mira, no sé si en 2 minutos, 3 minutitos podremos, pero caray, es que hay tanto. Hay una mujer que es un pedazo de cenizo del copón, es decir, la tal Violet. Violet, Violet, no sé si lo digo. Violet. Es erótico. Está erótico, claro, y además... una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Y con capacidad de supervivencia, porque esta mujer sobrevivió, creo que a 3 accidentes, ¿no? Sí, a los 3. A los 3 de barco, quiero decir. Y a la Primera Guerra Mundial. O sea, ojo, ¿dónde vas con ella? Y a esa historia es verdad. Violet Jason Bourne. Tal cual. O sea, tenía capacidad esa mujer, aparte, era inteligentísima, súper culta, era irlandesa de origen, pero se había criado en Argentina, o sea, que era bilingüe, hablaba varios idiomas, pero un español perfecto. Y gaélico también hablaba, además, o sea, la tía era un cerebrín. Era una enfermera fuera de serie que consiguió, pues eso, trabajar en los distintos barcos de la White Star. Empezó en el Olympic, estaba a bordo cuando el cacharrazo del Olympic, eso que he comentado antes contra el Hawk, estuvo también en el accidente del Titanic, por supuesto sobrevivió. La mayor parte de mujeres de la tripulación sobrevivieron, hay que decirlo, que fueron, creo que eran 28, si no me falla la memoria, o eran 30 mujeres y sobrevivieron 26 o una cosa por el estilo. Violet estaba entre ellas, que estaba de stewardess, ¿cómo se dice? De camarera.
ella estaba trabajando de camarera, aunque realmente ella lo que era enfermera, pero enfermera de verdad, de las que saben. Y luego en el Britannic, cuando el Britannic se fue al fondo durante la Primera Guerra Mundial en el Egeo, tropezó con una mina. Y eso que el Britannic estaba mejor preparado que el Titanic, era mucho más estanco, habían aprendido de los errores, pero claro, le pilló una mina en proa y se acabó hundiendo. Y mientras el barco se estaba hundiendo, Violet tuvo un accidente tremendo. Se golpeó, agárrate, contra una de las hélices de bronce. O sea, es lo peor que te puede pasar en el mundo. Lo digo por experiencia, ¿eh? Pues me ha pasado. No con una hélice, pero con un tubo a lanzar torpedos de bronce. Y, o sea, tremendo. O sea, un golpetazo así en la cabeza, no sabes ni lo que te ha pasado. Pues a ella le salvó el pelo. Le salvó el pelo, llevaba una mata de pelo rojo inmensa y le salvó el pelo de romperse la cabeza en el Britannic. Hombre. Y pues perdió el conocimiento, la metieron en el bote y sobrevivió. Y ahí siguió, vamos, la tía viviendo sus aventuras. Debía ser un ídolo para sus nietos. Lo que está claro que aquí hay alguien que es denunciable y es el jefe de personal, porque yo después de haber sobrevivido al Olympic y al Titanic, yo no la meto en el Britannic ni de coña. Pero es lo que tuvo la guerra, porque el Britannic no era un barco de pasajeros, o sea, no lo pudo ser. Claro, en aquel momento era un barco hospital requisado para la guerra, pero hoy con razón, porque los barcos, el Olympic y el Titanic y el Britannic habían recibido una subvención gubernamental, como habían recibido el Mauretania y el Lusitania, para asegurarse de que, ojo, en caso de guerra, porque ya llevaba la carrera de armamentos, ya llevaba 15, 20 añitos ahí, dale que te pego. Entonces, no estaba prevista la Primera Guerra Mundial, pero que había una cierta precaución en el ambiente por si acá, ¿no? Y entonces los barcos, esos paquebotes estaban pensados para poder utilizarse como buque hospital, buque de transporte de tropas y demás. Y por eso fue requisado el Britannic. Por eso es el más bonito de los tres, porque estaba pintado entero de blanco, con unas rayas verdes y la cruz roja. Precioso, precioso, guay. No te imaginas, Iván, te lo digo en serio, porque a veces tengo que disimular, pero es que hoy no lo necesito. He aprendido un montón, de verdad, ¿no? No hago de abogado al diablo, me he dejado llevar. Como profano, insisto, en la materia he aprendido un montón, seguro que me queda otro montón por aprender. Para eso está el libro y te agradezco muchísimo que, aun siendo miembro de este equipo, te hayas prestado a este monográfico aniversario de la tragedia del Titanic. Pues la verdad es que con lo bien que me lo he pasado, vamos. Yo, además, ya sabes que yo no necesito excusas para tomarme un café. Pero yo te voy a dejar ir a dormir, que tampoco es cuestión de abusar, ya sabes. Pues hemos estado... Seguro que nos volveremos a encontrar próximamente, muy pronto. Tenemos tertulia, tenemos muchas cosas de las que hablar. Y ojo, tomo nota. Amigo Santi, allá donde estés, toma nota. Queremos subirnos en los submarinos. Pues sí, toma nota, Santi, que te haremos ahí una visita. Que yo es que además tengo que recopilar mucha documentación por ahí en la base de submarinos y podríamos hacer una quedada. Juntarnos ahí todos los que podamos. Algo será. Oye, gracias. Sí, seguro, será pronto. Déjame ser optimista, al menos en esto. Sí. Gracias, Iván, por acompañarnos esta noche. Un abrazo. Gracias a usted, mi capitán. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el case dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer.
Pues esto es lo que ha dado de sí el programa Ángulo 13 de esta noche. Ha sido un programa amplio, extenso, lleno de información, de datos, de curiosidades y, por supuesto, el conocimiento, el intelecto y la pasión que le pone Iván Figueiras a esos temas que tanto controla y tanto conoce. El Titanic, que ha ocupado la extensión oceánica de nuestro Ángulo 13 esta noche, pero permíteme, siempre lo hago, que al final te pida unos minutitos para hablar de otras cosas, para desengrasar los temas que a lo mejor no son tan directos al misterio o a lo mejor sí. Me gustaría esta noche, insisto, en estos últimos minutos finales, hablarte del mundo de la radio, ¿no? Sabes que, bueno, quien sigue Ángulo 13, sabes que este es un programa que nació en la radio, que todas sus temporadas han sido radiofónicas, que esta es la primera temporada que hacemos a través de YouTube y que ha venido para quedarse, mal que le pese a muchos, ¿no? Hemos venido no para quedarnos, para seguir estando, porque nunca nos hemos ido. Con un extra, digamos, ahora el Ángulo 13 ha venido para estar con la madurez que nos da el tiempo y que se entienda, pasotismo de su director, que soy yo, que le dan los años. Cuando digo pasotismo, es que hay determinadas cosas que ya me preocupan poco o nada y de las que no tengo ningún tipo de problema en opinar. El mundo de la radio es uno de ellos. Siempre he sido muy claro, muy directo. El mundo de la radio es toda una pasión, es el universo que conforma, digamos, y que va tejiendo y que ha tejido mi trayectoria profesional. Es un mundo apasionante, solo quien ha hecho radio sabe de lo que estoy hablando, pero a la vez también es un mundo bastante tragicómico, ¿no? Es un mundo lleno... A mí me gusta decir que la radio a veces es un circo de 3 pistas. Al igual que con los circos, los hay o los había buenos y malos, ¿no? Y en los circos de 3 pistas hay espectáculos que gustan más y otros menos, ¿no? A mí, por ejemplo, el espectáculo de los payasos no me gusta. Con todo el respeto del mundo, no me gusta, ¿no? En la radio también tenemos, claro, que con una connotación negativa a muchos de estos saltimbanquis, a muchos de estos pintablancos, borlas en los zapatos, a muchos de estos payasos radiofónicos, ¿no? Claro que los tenemos. Aquí en Canarias, pero esto ocurre en muchos lugares, pero es cierto que aquí en Canarias hay algo peculiar, ¿no? Y es, vamos a decirlo así, todo es Castilla, que se decía, ¿no? Lo amplio que es el terreno para que cualquiera monte una radio. Esto siempre ha sido así, yo lo recuerdo así desde hace muchísimos años, décadas ya, al menos en las 3 últimas décadas, si no 4, las últimas 3 décadas esto ha ocurrido. En Canarias llegaba el típico adinerado o que decía que tenía dinero, montaba allí en una oficinita, en un despacho, o incluso, y esto lo he visto con mis ojos, en algún cuarto de baño de serie B, montaban un pequeño estudio o un pequeño control técnico, empezaban a emitir, colocaban una antena en la azotea y de forma alegal empezaban a emitir. Les estoy hablando de la década de los 90, ¿no? En esa década, claro, o eras ilegal o eras alegal, pero no legal, porque no había una ley que regulara aquello. Y en ese ecosistema, en ese momento es cuando surgen un montón de radios en diferentes lugares de las Islas Canarias. En todas las Islas Canarias surgen radios, unas buenas y serias y otras auténticos habitáculos de chusma, ¿no? Esto ocurría antes y ocurre ahora, ¿no? De hecho, yo a lo largo de estos años he dirigido algunas emisoras locales, como la extinta Radio Unión Tenerife, estuve en Onda Interior, dirigí también Radio Aguere Onda 7, bueno, que sé un poco de lo que hablo, de cómo funcionan por dentro, ¿no? Es más, yo he salido en defensa de algunos medios de comunicación, de algunas radios, en momentos en los que creía que se estaba cometiendo injusticias con ellas, ¿no? De algunas me arrepiento, por cierto, ¿no? Luego están las radios caciquiles, ¿no? Que son esas emisoras que no siempre monta el cacique, sino a veces algunos de sus vasallos, ¿no? Algunos de esos lametraseros que van detrás del culo del presidente cabildicio, ¿no? De turno, para que le deje tener su radio, ¿no?
De esto tenemos ejemplo, por ejemplo, en La Gomera, esto ha ocurrido claramente, ¿no? Bueno, pues esa suciedad que rodea a la radio en Canarias es la que ha provocado que hoy en día la radio en el archipiélago, e insisto, yo creo que por extensión en muchas otras provincias o comunidades autónomas, se haya convertido en una jaula de peseteros, ¿no? Eureros sería hoy en día, en unas jaulas de blanqueadores, vete tú a saber de qué, ¿no? Y después están los Pepito Grillos, estos que consiguen, a veces ensuciando su lengua en óvidos traseros, meterse en, vamos a decir, medios públicos, ¿no? Y estos, que por cierto, de estos hay algunos que están trabajando en una emisora de radio pública donde no cobran, lo cual es ilegal. Fíjate tú, defendiendo yo a la chusma porque no cobran, pero es que no cobran y es ilegal. Y es tan ilegal para el que no paga como para el que permite que no le paguen. Ojo, ojo, es denunciable, por cierto. Yo lo estoy haciendo aquí públicamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de personajes también vienen a ensuciar la digna, hermosa profesión de la radio. ¿Tengo esperanza en que esto cambie? No, yo perdí la esperanza. ¿Volveré a la radio? Pues puede ser que sí. ¿Tengo ahora interés en volver? Ni interés ni no interés. Me gusta lo que hago, me gusta cómo lo hago y me gusta que te guste cómo lo hago. Si no te gusta cómo lo hago, mira qué bonito el trabalenguas, mira qué fácil. ¿Ves ahí donde pone escapar en el ordenador? Pues salte de aquí y te vas. Es así de fácil. Este es mi escaparate. En otros tiempos fue la radio. Este es mi escaparate ahora, donde además doy la cara, que no me escondo. Doy la cara. No me escondo detrás de un árbol, en una plaza. No me escondo en un cuarto de baño, ni en un cuartucho lleno de telarañas y cucarachas al que llamas radio. No me escondo ahí. Doy la cara para decirte que todo lo que tengamos que decir, siempre habrá un momento para hacerlo. La radio seguirá estando presente. Yo sigo supurando radio. De hecho, sigo considerando que esto que hago es radio. Nos vamos. Podría decirte más, pero no mejor. O dicho de otro modo, podría decirte más y empeorarlo. En fin, que volvemos la próxima semana y vamos a volver la próxima semana con una entrevista que me apetece mucho hacer con nuestro compañero Santi García, con quien hablaremos de cementerios insólitos, Cartagena. Hablaremos de un montón de claves ocultas en un cementerio muy concreto, donde hablaremos de testimonios de apariciones, donde rascaremos algunas leyendas, en fin, que eso será la próxima semana. Hablaremos, insisto, de cementerios insólitos con Santi García. Hasta aquí el ángulo 13 de esta noche. Espero que tengas buena semana. Por lo menos, haz algo, pon el empeño para que así sea. Un abrazo.